Que tú solicites una hipoteca a 30 años no significa que te tengas que llevar 30 años con el mismo banco. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener esa persona? Es preferible no disponer de ahorro, que ya buscaremos cómo financiarlo, cómo encontrarlo, Ya. a que tengas ratio de endeudamiento. Entonces el banco lo que busca es compradores de dinero, por decirlo de alguna forma, pero compradores que ellos tengan una cierta garantía de que van a recuperar el dinero y los intereses que le hayan puesto al préstamo hipotecario en cuestión. ¿Qué es lo primero que necesita saber alguien que quiere conseguir una hipoteca? Creo que tenemos una mentalidad heredada de antepasado muy equívoca. Si vais a entrar en una hipoteca, primero la casa y después el coche, no al contrario. Que sería una piedra en el camino para acceder al crédito hipotecario. Entonces tenemos que hacernos atractivos para el banco. Hoy día, con un contrato de fijo discontinuo, ¿puedes acceder a una hipoteca? Sí. Está, digamos, premiado la compra del inmueble donde vas a residir o donde vas a vivir. Dan hipotecas de hasta el 100%. Aquí en España siempre ven la capacidad de la persona y no el valor del inmueble. Nuestro problema es que no tenemos educación financiera. Ya. Entonces es muy difícil hacerle ver eso a una persona que no está en el mundo financiero. Lo interesante es ir, evidentemente, cancelando la deuda, ¿no? Pero siempre que no estemos al final del todo de la hipoteca. ¿Por qué? Porque ya al final del todo no estás pagando intereses. Vender esa propiedad, coger ese capital y invertir en más propiedades o refinanciar. ¿Qué recomendarías? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Mapa del Éxito Inmobiliario. Hoy traigo un invitado especial. Es María Rodríguez, una asesora financiera y experta en hipotecas. Así es que si alguna vez se te hizo imposible sacar una hipoteca porque los bancos no te dan, hoy está de suerte, porque María nos va a dar un masterclass en este episodio. María, muchas gracias por venir a Mapa del Éxito. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes y gracias por supuesto a ti por invitarme. Estoy encantada de Gracias a estar aquí ti. con vosotros. Para empezar, para que la gente que no te conozca Sí, sepa quién es María Rodríguez y a qué te dedicas. bueno, pues yo soy asesora financiera, consultora financiera. Hay dos formas de llamarlo, aunque no son totalmente sinónimos, pero al fin y al cabo vienen a ser prácticamente lo mismo. Y bueno, pues la gran parte de mi trabajo, de las financiaciones que negocio, consisten en hipotecas. Fenomenal. Para empezar desde un poquito desde abajo, Sí. quiero empezarte preguntando, ¿qué soñabas ser cuando eras niña y a qué jugabas en tu intimidad? Mira, te hago esta pregunta porque de alguna manera nos conectamos cuando estamos adultos y hacemos lo que a veces de niño jugábamos. Por eso es la pregunta que te hago. En mi caso no, para nada. Sí. Yo creo que además, aparte de que es una profesión muy desconocida o muy nueva, porque antes nada más que se veía, o antiguamente nada más que se veía en el ámbito bancario. Al final, el consultor financiero era el gestor hipotecario, a lo mejor que estaba allí sentado en el banco. Yo no trabajo para una entidad bancaria, nosotros trabajamos para una empresa privada. Entonces, para nada, yo creo que ni conocía esta figura de pequeña. Yo jugaba que era periodista, profesora, creo que lo típico que todos hemos Ah, jugado, mira, pero jamás me imaginé en el mundo en el que hoy día estoy en el sentido a lo que me dedico profesionalmente. muy bien. ¿Hubo algún momento personal o algo que te inspiró trabajar en donde estás ahora? Pues mira, honestamente, a ver, yo soy muy cuadriculada y tengo una mente muy analítica, entonces quieras o no, al final cuando una persona tiene una mente muy analítica, pues tiende hacia la parte de los números quizás y sobre todo cuando es muy ordenada y muy cuadriculada, ¿no? Ya. Entonces yo, a medida que iba avanzando mi carrera de estudios, siempre he ido desviándome un poco más a la parte de los números, pero fue totalmente casual el que esté hoy donde estoy, la verdad. Nunca me lo había planteado. ¿No encajaste, yo que sé, trabajaste anteriormente en alguna financiera o algo? O sea, No, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, la ujú, licenciatura. Pero cuando termino la carrera, bueno, pues esto es como, yo no sé si lo habrás escuchado mucho, pero por aquí decimos que cuando tú terminas la carrera, de teoría mucho, pero de aplicación claro. nada. Entonces, bueno, pues yo tuve compañeras y amigas que se fueron a la parte bancaria. Yo no entré, no me llamaron para hacer las prácticas en ningún banco. Tuve otras amigas, bueno, porque se fueron más por el mundo del emprendedor y montaron sus empresas o que se fueron a trabajar en gestoría. A mí no me terminaba de gustar nada de eso. Y yo cuando termino la carrera, pues sigo trabajando, igual que había trabajado anteriormente, de cara al público, en comercios, fui socorrista acuático también en mi juventud.
Ya lo último que estuve fui en una academia de inglés, en la recepción de una academia de inglés, o sea, nada que ver con esto. Ya. Y, o sea, hasta llegar aquí, aunque ahora vamos a tocar el tema de esto, veo que estás ayudando a muchas personas a hacer el sueño realidad de conseguir una casa, incluso cuando es imposible, porque como broker hipotecaria, tú ves la manera como esa persona, hay que acceder al banco, aunque eso vamos a tocar ahí, pero es bastante, quiero, como digo, pues seguir el camino, desde dónde vienes, por qué te inspiró, hasta llegar a ser broker hipotecaria. A ver, fue como acabamos de comentar, totalmente casual, no es algo que yo Ujú, hubiera premeditado, ni que evidentemente yo siempre fui buscando algo más relacionado con lo mío, con los números y con la aplicación quizás de mi carrera. Sí es verdad que yo cuando empiezo a trabajar aquí, que es coincidencia, yo conozco mm, concretamente un familiar mío, un primo mío, estaba trabajando en la empresa, un primo que para mí es como mi hermano, o sea, ya, no es un primo con el que no tenga relación, sino es como mi hermano. Estaba trabajando en la empresa y me presenta al que hoy día es mi jefe y, oye, me ofrece, yo digo que voy a dejar el trabajo en el que estaba porque sentía que ya había llegado al techo y que no podía evolucionar profesionalmente y que quería buscar otra cosa y me ofrece el puesto de trabajo. Y yo digo que sí, entro evidentemente primero de prueba y ya, bueno, pues aquí estoy un montón de años después, pero sí es verdad que cuando yo empiezo la carrera, ujú, yo jamás me hubiese imaginado en el sector donde estoy. De hecho, cuando empiezo en esta empresa, yo me reía mucho con compañeros de la carrera. Nosotros teníamos en la carrera una asignatura que se llama Matemáticas Financieras, ya. que era la cruz, desde luego, una de las cruces de mi carrera, quizás la primera cruz con la que te topabas porque era de primero de carrera. Y al final esa asignatura consistía en analizar la publicidad, la propaganda que te encontrabas en las entidades bancarias, ¿no? De analizar, de ver cómo era una hipoteca, de ver las condiciones y de hacer los números, que al final sí, hoy día con la parte humana y enfocándolo hacia las circunstancias de la persona que nos contrata, pero es lo que yo hago hoy día. Oye, fenomenal. Yo jamás me imaginé que con lo que me costó aquella asignatura yo iba a tener ninguna relación con ella. Sí, ¿no? Y Y aquí, ahí te dio por los números. sí, ¿no? Por los números sí, pero que la vida muchas veces no sabe dónde, dónde acabas. Qué bien. Bueno, conociéndote ya ahora un poquito que acabas de escribir, vamos a empezar con los créditos hipotecarios ya. Y yo quería hacer esa transmisión contigo porque tengo muchos de mis seguidores. De hecho, pues ahora que están en directo en TikTok, si algunos nos hacen una pregunta que se les pueda responder, pues Por aquí, supuesto. aquí está María, ¿no? Para responder. Entonces, quiero empezar pues aquí con los créditos hipotecarios y empezarte preguntando, ¿qué es lo primero que necesita saber alguien que quiere conseguir una hipoteca? A nivel financiación en general, hay muchísima desinformación, mucha. Exacto, por eso es que por la Mm, desinformación que tenemos. Sí, a ver, yo creo que lo primero, yo lo repito mucho a mis clientes, porque yo mis clientes al final yo quiero que cuando lleguen a firmar su hipoteca y su compraventa, eh, sepan totalmente el recorrido que han hecho, cada documento que han firmado, el porqué y cada uno de los pasitos que hemos dado. Entonces, yo no solo los voy, sino no solo los voy guiando y les voy diciendo lo que tienen que hacer, que me empeño mucho en formarlo porque creo que es una barbaridad la desinformación que hay en este sector y que Totalmente. deberíamos tener algo en el colegio, en el instituto, Es un punto clave, ¿eh? claro, algo relacionado con esto. Pero creo que aparte también perjudica mucho, por lo menos yo que al final estoy en Huelva y Sevilla y me muevo por esta zona nuestra, Andalucía Occidental, creo que tenemos una mentalidad heredada de antepasado muy equívoca, que es que el banco muchas veces lo concebimos como un ente público. Y no, los bancos son Son empresas privadas. empresas privadas que Claro, ganan dinero, ganan exacto. dinero. Lo único Su que negocio es vender dinero. exacto. Ujú, Están las zapaterías que comercializan zapatos y el banco comercializan productos bancarios. ujú. Entonces, no son empresas públicas, son empresas privadas y te venden dinero. Sí, Te venden exacto. dinero siempre que ellos estén seguros que lo van a recuperar. Entonces, Ujú. tenemos que hacernos atractivos para el banco. ¿Por qué siempre que lo van a recuperar? Algo que me dicen mucho. No es que si no, ellos me embargan la casa. Bueno, sí, pero es que el banco no es una inmobiliaria. Sí, sí, El banco te embarga la casa en última instancia, pero tu banco no quiere otra casa. Casas tienen ya ellos mucho y para ellos es un problema. Una casa, un problema, dos casas, 20 problemas. Entonces, el banco lo que busca es compradores de dinero, por decirlo de alguna forma, pero compradores que ellos tengan una cierta garantía de que van a recuperar el dinero
y los intereses que le hayan puesto al préstamo hipotecario en cuestión. Al hilo de eso que acaba de decir de, el banco vende dinero, yo siempre digo a mis seguidores, ¿no? Porque muchas veces hago mis directos, el banco está deseando prestarte dinero. Pero quieres saber quién eres, cómo administras tu dinero, Exacto, cómo manejas tus tarjetas de crédito. exacto. Y muchas veces al banco dice, los bancos son malos, tachan de malo, ¿no? Cuando, por ejemplo, los pisos de banco, que ahora tocaremos un poquito, Sí, cuando ocupan los pisos de banco, los pisos de banco son malos, los bancos son malos. Y sin embargo, cuando ellos no cobran una hipoteca, ellos son los que más pierden, para mi forma de totalmente, pensar, totalmente, porque tienen que pagar al Banco Central y totalmente. tiene que pagar si tiene por decir, si tiene adjudicado una vivienda, tiene que pagar impuestos. Esa vivienda no le genera ingresos, o sea, pierde Es el lo que banco. veníamos. El Ujú, banco no quiere vivienda. es, Y aparte, más hoy día con el riesgo que hay una vivienda cerrada de que la ocupen. O ujú, sea, el banco paga mucho dinero, cuando tiene viviendas, paga mucho dinero para derivar las inmobiliarias de la zona y que las inmobiliarias gestionen no solo la venta, sino también la no ocupación y la revisión constante de estos inmuebles, porque a mm, medida que el inmueble está cerrado está perdiendo valor. ya. Ahora vamos a ver los tipos de interés entre el mixto, variable, el fijo, pero Vale. antes quiero que des como un matiz. Mira, una persona que quiere sacar una hipoteca, porque muchos de mis seguidores me preguntan, dice, ¿cómo hago yo de ir al banco? Porque el banco no me da. Digo, ¿cuánto dinero tienes? Dice, mira, tengo unos ahorros de 10,000, de 6,000. Entonces dice, ¿cómo hago? ¿Qué necesito hacer para que el banco te apruebe? En este caso, ¿qué necesita esa persona? O sea, ¿qué tiene que hacer? El pasito a paso a decir, Vale. Esa pregunta es un poco complicada, porque eh, además otras veces que hemos hablado por ujú, teléfono, yo siempre refiero mucho que una hipoteca es un traje a medida. Una hipoteca, aunque la anuncien como algo estandarizado, porque de alguna forma la tienen que anunciar, ya, pero lo que ellos están anunciando es el mejor producto que tiene, es decir, la hipoteca para el mejor cliente. Eso la gran mayoría de las veces no se da. El resto de personas, si no cumplimos todos esos estándares bancarios, podemos acceder, por supuesto, a la hipoteca, pero es un traje a medida. Y este traje ujú, a medida depende en un 70% de las circunstancias del cliente o de los clientes que solicitan esa hipoteca y en un 30% de las circunstancias del inmueble que se compra, ya, ¿vale? Según sea urbano, sea rústico, sea un local comercial, dependiendo de lo que estés comprando, el porcentaje de financiación que te van a dar es diferente. Esto no es porque el banco te lo quiera dar, sino que viene marcado en la ley hipotecaria. ujú, ¿Vale? Sí es verdad que después hay diferentes tipos de enfoques de operaciones según lo que tú necesites. Pero la normalidad es que el banco te va a dar como máximo el 80% del valor de tasación del inmueble, de tasación. siempre que sea para constituir tu residencia habitual, que no primera residencia, estamos muy equivocados también en el término, ¿vale? Primera residencia se puede utilizar, pero tiene que ser sinónimo de residencia habitual. ¿Vale? No es la primera residencia que compras en tu vida y tú trabajas en Huelva, pero la estás comprando en la playa de Málaga, en Marbella. Ya. Entonces no es primera residencia, será tu primera compra. Pero primera residencia no es porque tu puesto de trabajo está en Huelva, no está en Marbella. O sea que, por ejemplo, si yo vivo por acá, por Andalucía, y quiero comprarme en Madrid, eso no es como No es primera la residencia, primera ni residencia. residencia habitual. Mm, Por mucho que sea tu primera compra. Tú puedes ser tu cuarta o tu quinta compra porque tengas, oye, hayas comprado ya 4 casas y vayas a comprar la quinta, que mientras vaya a ser tu residencia habitual, mientras tú vayas a tu puesto de trabajo esté medianamente accesible a esa residencia y tú te vayas a empadronar allí, vayas a mantener el empadronamiento al menos durante 4 años, ujú. a ti te van a dar hasta el 80% de tasación, que no del precio. Pero también lo toman como una inversión si yo compro fuera de la provincia que vivo, como una inversión o como lo que tú dices, como una... O como una inversión o como una residencia vacacional. Ah, Entonces, ah, el porcentaje de financiación es menor que si ya es es una menor. residencia habitual. Ujú. ¿Vale? Está, Entonces, digamos, premiado la compra del inmueble donde vas a residir, o donde vas a vivir, o donde se supone que vas a vivir. Y que sea lógico, por supuesto. ya. Y para esa persona que están buscando en la misma provincia, en Sí. la misma provincia, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener esa persona? A ver, vamos a irnos a los requisitos. Te voy a decir, si te parece bien, Rodri, los requisitos que pide el banco, supuestamente por un lado, Fenomenal. y con los requisitos que podemos acceder, ¿vale? Porque hay matices, no todo es tan cuadriculado. Claro, Exacto, que ahí es cuando la gente exacto, que tiene tenido mucho desconocimiento, pues claro. no. Sí es verdad que si queremos acceder con unos requisitos un poquito más justos
o no cumpliendo algunos de los estándares que pide el banco, de los estándares bancarios, bueno, pues se necesita un diseño de la operación y una negociación, pues quizás un poquito mejor. Muchas veces yo tengo muchos clientes de ese tipo que me llaman y me dicen, no, es que mi banco me la ha denegado. La operación es perfectamente viable, simplemente hay que saber a qué entidad financiera poder dirigirte y hacer un buen diseño de la operación, que no estaba hecho. ¿Vale? Entonces, respondiendo a tu pregunta, normalmente un contrato indefinido con antigüedad de al menos 2 años. Estos son primero las peticiones del banco, ¿vale? Ratio de endeudamiento libre, ahora hablamos de lo que es, o con capacidad para absorber la cuota de esa hipoteca. Ya. Y evidentemente, cuantos más titulares mejor. Para el banco no es la misma garantía tener 2 titulares y por tanto 2 salarios que Ujú, tener un ya. solo titular. ¿Vale? Esto sería lo que más o menos pide el banco. Y que tú tengas, por supuesto, pues el 20% del precio de ahorros más los gastos de la constitución de la compraventa. Ya. Y el endeudamiento, o sea, la persona, ¿cuánto el rango de endeudamiento por si tiene un préstamo Claro, personal, un préstamo que ha comprado un coche, cuánto por ciento no debe superar o el claro. máximo Normalmente el ratio de endeudamiento es el 35% de nuestros ingresos declarados. declarados? ¿Vale? Digo normalmente. ¿Por qué? Porque eso es lo habitual, pero como te comentaba antes, no es todo tan cuadriculado, ¿vale? Ya, Mucha gente, primero que el ratio de endeudamiento se calcula con la cuota sin bonificar, ¿vale? Hoy día, cuando hacemos una hipoteca, antiguamente, pues el banco te podía obligar a contratar una serie de seguros, de ya. etcétera, de productos bancarios. Ujú, Hoy en día se supone, según la ley hipotecaria, la última que aprobaron en mayo de 2019, que el banco no nos puede obligar a contratar esa serie de productos. Digo se supone porque sí es verdad que si tú vas a solicitar una hipoteca y le dices al banco, no, es que no me puedes obligar, te dice el banco, sí, pero yo tampoco estoy obligado a darte la hipoteca. ya. Entonces sí es verdad que, bueno, que quizá el primer año tenemos que pasar un poquillo por el aro y contratar esos productos, ¿vale? Pero Pero como que no esos estamos productos, obligados, ¿no? claro, no estamos obligados. O sea, puede traer también un seguro aparte, un seguro Sí, de... pero te comento, como no estamos obligados, esos productos tú puedes darlos de baja el segundo año. Ah, ya. Entonces, ¿qué hace el banco? Para que tú no los des de baja o para que te quedes con algunos de ellos, te bonifica la cuota de la hipoteca. Es decir, ejemplo, que es más fácil explicarme. Cuando tú vas al banco y te dice, por ejemplo, no, el interés que se te aplica en tu hipoteca es un 2,30. Eso es verdad a media. ¿Por qué es verdad a media? Porque es un 2,30 cumpliendo una serie de bonificaciones. Ya. ¿Vale? Normalmente, ¿qué bonificaciones son? Domiciliar ingresos, utilizar la tarjeta de crédito, contratar seguro de vida, contratar seguro de hogar y dependiendo del banco, pues incluso alarma o dependiendo de tu situación profesional, pueden ser que te digan un seguro de protección de pagos, etcétera. Vamos a suponer que tú no contratas nada de eso, Ya. ni siquiera domicilias la nómina, que tú simplemente tienes la hipoteca, la cuenta abierta para la hipoteca, que eso sí es obligatorio por ley mantenerlo si tienes una hipoteca, ¿vale? Pero ya está. En ese caso, el interés que te había dicho de 2,30 no es 2,30, aumenta un punto entero, Aumenta. es 3,30. Ujú, ¿Qué pasa? La cuota con la que se calcula el ratio de endeudamiento es esa cuota al 3,30, no al 2,30, por una sencilla razón, porque como tú no estás obligado a mantener esos productos durante toda la vida del préstamo, tú puedes quitarlos y volverlos a dar de alta cuando consideres oportuno. ya. El banco no sabe si tú al año siguiente los vas a dar de baja y tu cuota va a ser a 3,30. Porque ellos lo están revisando. Sí, pero como no lo sabes, el ratio de endeudamiento para hacerte el cálculo de si tu cuota cabe en tu ratio de endeudamiento te lo hacen con el 3,30, no con el 2,30 que Ujú, puedas conseguir, ya. ¿vale? Fenomenal. Entonces, para hacer un número redondo, es decir, si una persona está queriendo comprar una propiedad de 100.000 euros, tiene que tener el 20%, en este caso 20.000. Tiene que tener 2 años de antigüedad como fijo en un trabajo. Nómina, habíamos dicho, la Sí. nómina obviamente, si es de 2 personas, Mejor, mejor. cuanto más titulares son garantías para el banco al final. Ya. Y luego también, aparte de ese 20%, tiene que tener también Los gastos, los gastos, ¿no? Eso ya me parece que es dependiendo las comunidades autónomas, exacto, entre 6 y el 8. exacto. Entonces, teniendo todo eso, aunque ahora vamos a llegar, ¿por qué es importante y por qué María Rodríguez está aquí? Porque yo digo una cosa, si tú quieres llegar rápido, Ves ve solo. solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañada. Y Exacto. eso es lo que María ahora nos va a decir más para adelante, a ver cómo es importantísimo contar con un broker hipotecario. Sí, porque a Ya, ver, esas son las condiciones estándares o los estándares bancarios
que tienen las entidades así a nivel de general, porque además es la recomendación, muchas de ellas es recomendación de la ley hipotecaria, ¿vale? Pero eso no es la realidad, porque entonces es que pues no todo el mundo podría acceder a una hipoteca, o muy poca Ya, gente podría acceder. Sí es cierto que hay diferentes mecanismos de enfoque para que gente que no cumple esos estándares bancarios puedan acceder a esa hipoteca. Por ejemplo, antigüedad. Bueno, pues a lo mejor no tiene los 2 años de contrato indefinido, a lo mejor tiene nada más que uno. Bueno, se puede negociar, dependiendo también de lo que cobre de salario. Oye, a lo mejor es fijo discontinuo. Antiguamente el contrato de fijo discontinuo, no sé si lo conoces, Rodrigo, o lo sí, sí, contamos, sí, ¿no? ujú, Vale. El contrato de fijo discontinuo antiguamente, hasta hace 3 años, sí tenía mucha relevancia, porque al final, bueno, lo utilizaban mucho las empresas, por ejemplo, academias de inglés, ujú, heladerías, guarderías, empresas que durante unos meses del año pues no tenían producción, entonces pues no contaban con su plantilla. Hoy día, con la reforma esta última que hubo del sistema laboral, bueno, pues ha perdido bastante relevancia ese contrato, porque sí es cierto que pusieron como una especie de prohibición más denso, pero bueno, llamémosle prohibición a los contratos temporales si volvías a recurrir a los servicios de esa persona, ¿no? Un año tras ya, año. Esta zona nuestra que es muy agrícola, bueno, pues muchas empresas temporales de agricultura o ganaderas hacían contratos temporales, porque ellos lo que tienen son temporadas. Con esta reforma laboral han dejado de hacer contratos temporales y hacen contratos de fijo discontinuo. Entonces el contrato de fijo discontinuo ha perdido un poco la importancia que tenía, ¿no? Hoy día, con un contrato de fijo discontinuo, ¿puedes acceder a una hipoteca? Sí. Sí es cierto que, bueno, no vale, evidentemente, un año de fijo discontinuo, porque si son contratos que hacen empresas que durante ciertos meses no tienen trabajo porque cierran, por ejemplo, una empresa, mm, una cooperativa. Una cooperativa durante X meses, pues, está sin actividad. ujú. Vale. Si tú tienes un año de fijo discontinuo, es que a la empresa no le ha dado tiempo a volver a llamarte y a volver a contar con tu servicio. Entonces, sí es verdad que una persona de fija discontinua necesita un poco más de antigüedad, pero yo tengo clientes con contratos fijos discontinuos, a lo mejor con 5 años de antigüedad, sí, pero vamos, se puede acceder. Oye, que no tienes los 5 años, que tienes 2 años de fijo discontinuo, también tenemos la opción del aval. Fenomenal. Hay muchos de mis seguidores, yendo al hilo de lo que acaba de decir, hay personas que prácticamente están de cero, pero ya sea por lo que, no se organizaron bien en el pasado o quieren empezar en este mundo de los bienes raíces, como a comprar para uno mismo o invertir, pero están de cero. Yo muchas veces pues le digo cosas, ¿no? O sea, de que se pongan atractivos para el banco. Entonces, de tu forma de ver, ¿cuál sería la manera de ponerse atractivo para los bancos para que el banco diga, pues mira, que a ti te vamos a dar un, ¿cuál sería el paso? A ver, quizás lo primero sería liberar el ratio de endeudamiento. Es Mm, preferible no disponer de ahorro, que ya buscaremos cómo financiarlo, cómo encontrarlo, ya. a que O sea, tengas el ratio de o sea, endeudamiento alto. ese punto, bueno, o sea, muchas veces me has dicho que no es necesario tener un ahorro Es preferible. A ver, sí es preferible. verdad Ujú. que evidentemente si tienes un ahorro y no tienes que buscar una financiación paralela, vas a ir mucho más cómodo. Entonces, por Ah, supuesto, eso es lo que, o sea, claro, paralela a la hipoteca sirve un préstamo personal claro, para sacar la casa, ¿no? Ese exacto. punto es buenísimo, a ver, Entonces, lo ideal es tener ahorro. ya, Pero que si, por ejemplo, muchos clientes, ¿no? Esta mañana además hablaba precisamente con uno de ellos ya. que me decía, yo le decía que para hacer la compra que quiere hacer, que tenía que liberar el ratio. Que Ujú. por cierto, esto siempre lo digo, por favor, si vais a entrar en una hipoteca, primero la casa y después el coche, no al contrario. Exacto, es Por totalmente favor. contigo, totalmente. Mientras tanto, un cochecito de segunda mano, que los hay estupendos por Ujú, precios muy económicos, pero es un absurdo meterse en una financiación de veintitantos mil euros ujú. que vas a pagar una cuota de unos 300 euros y pico, 300 euros y pico, ya tienes el ratio de endeudamiento de un sueldo de 1.100, 1.200, ya está cubierto, ya no te cabe una hipoteca. Que sería una piedra en el camino para acceder al crédito hipotecario. Exacto. Ujú. Entonces, si disponemos de ahorro, lo primero, liberar nuestro ratio de endeudamiento. Que liberemos nuestro ratio de endeudamiento no quiere decir que la hipoteca vaya a ser seguro viable. Como hemos hablado, depende de muchos más factores, pero sí es un factor fundamental. Sobre todo lo que eh, delimita la viabilidad de la hipoteca es nuestro ratio de endeudamiento, si la cuota cabe, tenemos capacidad y la antigüedad laboral. Que el banco esté seguro, el banco al final lo que quiere es que si
tú te quedas en paro, por eso es lo del contrato indefinido, que si Ujú. tú te quedas en paro, tú cobrando el desempleo, puedas seguir pagando la cuota de tu hipoteca. Porque volvemos a lo mismo, ellos no quieren inmuebles. Ya. Y ahí al hilo de eso, bueno, yendo un poquito, ¿por qué aquí siempre, aquí en España, siempre ven la capacidad de la persona y no el valor del inmueble? Sí se ve el valor del inmueble también. ¿Ya? Esa es la parte que yo decía que influye, que depende, que el traje a medida también depende un 30% del inmueble. Ajá. Pero ¿por qué no se ve el valor del inmueble? Bueno, porque al final, si se ve el valor del inmueble es porque yo estoy pensando en quedarme con tu inmueble. Mm, Pero yo, banco, no quiero tu inmueble. Yo quiero que tú me pagues y me y ya devuelvas lo está. que yo te he dejado. Yo no Ujú. quiero tu inmueble porque yo no soy inmobiliaria, yo no me dedico a ello. Sí, totalmente. ¿Vale? Fenomenal. Tenemos 3 tipos de intereses, los más comunes, el fijo, el variable y el mixto. En este caso, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos y Vale. en qué momento debemos ocupar uno o otro? Vale. Aquí va a depender de quién le preguntes. Hay Ya. grandes amantes del variable y grandes amantes del fijo. Al final depende de lo arriesgado o lo conservador que sea la persona, ¿vale? O de lo quizás muchas veces de lo metido que esté en el mundo financiero o de lo no metido. Normalmente la gente que tiene menos relación con el mundo financiero van a pedir una hipoteca con miedo, entonces lo que quieren es fijo. Evidentemente un tipo fijo es más caro, Ya. ¿vale? Por lógica, un tipo fijo, yo te estoy vendiendo algo, ¿vale? Que te va a costar lo mismo durante 30, 20, 25, a lo que hagamos la hipoteca, años. Si yo te estoy vendiendo algo, es porque yo estoy seguro ¿Qué tú me vas a pagar? y que yo voy a ganar. Ya. Yo no te voy a vender por debajo. Pues entonces yo Ujú. perdería. No tiene sentido. Entonces un tipo fijo siempre es más caro. Si es verdad que dependiendo del momento en el que se solicite y en el momento en el que estemos, oye, pues puede ser hasta interesante por tener esa tranquilidad. Yo, por ejemplo, mi hipoteca la tengo a tipo fijo, pero porque mi hipoteca la renegocié cuando el Euribor estaba al menos 0,76%, que estuvo hace 3 años. Ya. Claro, es que yo tengo un tipo fijo muy bajo, pero porque justo en ese momento la renegocié. Yo antes tenía un tipo variable, ¿vale? El tipo variable es para estar metido en el mundo financiero y jugar con él. O para pedir una hipoteca muy pequeñita. Ya. Por ejemplo, una hipoteca de unos 50, 70 mil euros. Es que por mucho que suba el Euribor, No va a notarse no mucho. te va a encarecer tanto como lo que te puede proporcionar de ahorro cuando el Euribor baja, ¿vale? Ya en hipotecas más grandes, pues es para estar muy metido en el sector financiero. Y al final, bueno, hoy día existe un procedimiento gratuito que se llama subrogación, por el que tú puedes cambiar de banco. No cambia ni el plazo ni la cantidad de importe, es totalmente gratuito porque los costes hipotecarios los asume el banco, tú no asumes nada, ¿vale? Entonces simplemente es, si tú estás en X banco, pues te vas al otro que te interese, negociar las nuevas condiciones y se te pasaría lo que tú le debes a este banco, a aquel otro, al mismo plazo y con la misma deuda. Solo cambia el interés. Ujú. Entonces, por eso digo que quizás el variable es para estar muy metido en el sector y saber en qué momento interesa renegociarlo o no. O también sería de que con un variable, es decir, si yo compro para invertir, es decir, para hacer un flipping, por decir, me Variable, conviene el variable, ¿no? Porque variable, voy a terminar vendiendo dentro de poco tiempo, no variable. vale la pena ser fijo. Exacto. Fenomenal. Sobre todo, Ujú. a ver, es que el fijo siempre va a estar por encima. Por ejemplo, ahora mismo, hoy estaba el Euribor al 2,039%, ¿vale? Realmente eso no es algo real porque el Euribor fluctúa, ¿vale? Y fluctúa diariamente. Evidentemente suele subir así casi como una escalerita y bajar no es un tobogán desgraciadamente, sino que hay días que va subiendo un poquito, bajando, pero la tendencia ahora mismo es a la baja, ¿vale? Ahora mismo que estaba hoy en el 2,039, una hipoteca fija para un perfil, hablemos de un perfil medio. Cuando digo medio, es un perfil trabajador normal, Ujú. ni un perfil alto, ni un perfil bajo de ya de problemas económicos, de ratio muy ajustado, ¿vale? Para un perfil normal, una hipoteca fija ahora mismo a 30 años o a 25 en el 2,70, 2,50 en el mejor de los casos, dependiendo también del porcentaje que pidas. Ujú. Porque no es lo mismo. Si tú vas al banco y le dices, no, oye, yo quiero el 90% del precio del inmueble.
a que tú vayas al banco con una cantidad de ahorro y tú le digas, no, no, yo quiero el 80%, que es lo que el banco en un principio está dispuesto A dar, a financiar. eso va a ser, depende del perfil que estés tú con el banco, ¿no? O sea, para que te den el 90 o, Claro, y suelen haber hipotecas del 100%, o sea, dar. teóricamente, en la teoría, O sea, sí, sí. de hecho ahora mismo está en vigor el avalico del Estado y el aval de la Junta, que bueno, hay ciertos perfiles que si cumplen una serie de requisitos, dan hipotecas de hasta el 100%. Normalmente con estos avales que al final simplemente no es que el Estado ni la Junta te da nada físicamente, te lo da el banco en el que lo solicites, ¿vale? El banco Ujú. adscrito. Pero al final, digamos que, pues como que la Junta o el Estado te firma un documento en el que dice que ellos te avalan ese porcentaje por encima que estás pidiéndole al banco, ¿vale? Con estos avales se supone que se llega al 100%. Mm, La realidad es que volvemos a lo mismo. Se puede llegar, pero la generalidad de los perfiles no pueden llegar, ujú. ¿vale? La generalidad, por ejemplo, con esos avales es que llegan a un 95%. Oye, que Fenomenal. ya nada más que te queda por ahorrar el 5% del precio del inmueble más los gastos, Ya, que ya es mucho menos, pero que la realidad es el 95%. bien. Entonces hemos hablado del fijo conviene, es cuando por decir vas a comprar una casa para vivir tú, conviene un fijo si vas a vivir en esa casa o tener para largo tiempo. El variable, entiendo de que si vas como entre comillas especular, es decir, vas a comprar y vender, el variable. ¿Y el mixto? A ver, perdona que te haga un apunte, Rodrigo, siempre el fijo conviene, como bien dice, siempre que sea un bien para vivir o para mantener y tú no estés relacionado con el mundo financiero. Porque la verdad es que el variable Ajá. sale más barato a largo A plazo, largo plazo el variable claro, sale. pero tienes que estar relacionado con el mundo financiero y saber en qué momento, cómo va el Euribor diariamente, en qué momento se espera una subida y ir renegociando. Claro, es que muchos, por ejemplo, nos dicen, yo quiero un fijo, porque no tengo ese miedo de que hoy pago 400 y el mes que viene voy a pagar 600. O sea, hay esa controversia, o sea, A ver, ¿cómo decirle que es mejor el variable a largo plazo? O sea, es que es muy difícil, Ujú. como te decía antes, nuestro problema es que no tenemos educación financiera. Ya, Entonces es muy difícil hacerle ver eso a una persona que no está en el mundo financiero, que no tiene una relación constante o de profesional o por contactos o por... Es muy difícil. Yo siempre le digo a mis clientes ujú, que tú solicites una hipoteca a 30 años no significa que te tengas que llevar 30 años con el mismo banco. Al final, cuando yo empiezo a trabajar con un cliente, em, se crea incluso con algunos clientes, se crean vínculos a largo plazo o a medio largo plazo porque al final son 2 meses hablando prácticamente diariamente con ese cliente. Entonces, yo para eso soy muy machacona. Que tú solicites una hipoteca a 30 años significa que tú durante 30 años, o menos si consigues pagarlo antes, pero en principio, durante 30 años vas a estar pagando tu casa. Pero no tiene por qué ser a X banco. Tú puedes cambiar de banco las veces que consideres sí, oportuno. ese punto de la subrogación, ¿no? Que vamos a Claro. tocarlo. Entonces, Ujú, ujú. esto era como que eso a la gente le explota la cabeza cuando yo se lo cuento. Yo lo hago siempre la comparación con antiguamente, aquí en España, todos teníamos el teléfono con Telefónica. Ya, Nuestras abuelas, en casa todos teníamos el teléfono con Telefónica. Y tú decirle a tu abuela que había otras compañías de teléfono y que podía ahorrar yendo a esa otra compañía de teléfono, yo a mi abuela era casi un insulto decirle que se cambiara cuando salió Vodafone o Amena en aquel entonces, o pues lo mismo con el banco. O sea que yo hoy contrate este banco porque las condiciones de este banco me interesan, porque mis circunstancias profesionales ahora mismo en este banco es en el que puedo conseguir una hipoteca en condiciones. Eso no significa que yo dentro de 5 años vaya a seguir con este banco. Yo dentro de 5 años puedo renegociar mi hipoteca con aquel otro o con el otro. ya. Esa pregunta lo tenía más para adelante, Ay, pero perdón. vamos al hilo. Y espero que a la gente que están ahora mismo en directo también le estén, porque son auténticas pepitas de oro que está diciendo María. Al hilo que me dice esto, eso se llama la palabra subrogar, ¿no? O sea, Sí, subrogar una hipoteca. Eso significa tanto subroga cambiando de banco como también si vende. Es decir, que esas dos partes, claro. ¿cómo? Las dos se llaman subrogaciones, pero son diferentes. Una Ya, es ¿cómo? subrogación del acreedor, Exacto. ¿vale? Ya, Y otra subrogación hipotecaria, ¿vale? ya, Cuando vendes, la persona, por supuesto, se puede subrogar en tu hipoteca, es decir, el comprador de tu casa puede acogerse a tus condiciones bancarias. ya. Pero bueno, eso no es tan automático, porque evidentemente yo tengo unas condiciones profesionales y tú tienes otras diferentes, por ejemplo. Entonces, el banco al final es el acreedor.
Depende de que el banco acepte el cambio, por supuesto. ¿Me estoy explicando? Sí, sí, Vale. sí. Ujú. La otra subrogación, ¿vale? Es, yo estoy con este banco de aquí, tengo mi hipoteca con ese banco y, oye, la tengo, por poner un ejemplo, en esto, la tengo un tipo mixto. Mira que me lo estabas comentando, la tengo un tipo mixto. Ahora contamos lo que es el mixto. Mm. Voy ya por el quinto año de mi tipo fijo y es Ajá. que ya el año que viene lo tengo variable. Y oye, yo soy una persona muy conservadora y yo no quiero variable. Como además yo contraté mi hipoteca hace añito y medio, que estaba el Euribor bastante más alto, pues bueno, pues yo lo tengo en un 3,5 bonificado. Que como hemos hablado, un 3,5 bonificado realmente es un 4,5 si yo quito todos los servicios anexos bancarios, ¿vale? Claro, yo ahora la puedo conseguir más barata, pero yo he ido a mi banco y mi banco pues me dice que no. ¿Por qué me dice mi banco que no? Eso tiene una explicación. El banco no te dice que no porque no quiera, el banco intenta no perder clientes, ¿vale? Pero sí es verdad que al final ese banco donde yo tengo mi hipoteca, estoy diciendo que yo estoy en el quinto año de hipoteca, ¿vale? Ese banco hace 5 años pagó unos gastos de constitución de hipoteca, Ya. que se le fueron los gastos de constitución de hipoteca, vamos a poner una hipoteca de 100.000 euros, por hacer unos números redondos, se le fueron a unos 6.000, 7.000 euros, dependiendo de, Ya. como hablábamos antes, también depende de comunidades, ¿vale? Pero pagó el banco 6.000, 7.000 euros por constituir mi hipoteca, La primera. La primera la hipoteca. hipoteca que tengo con ellos, La hipoteca. ¿vale? Entonces, si yo le digo ahora al banco, vamos a renegociar las condiciones, bájame este tipo de interés, porque ya me va a entrar en variable, pero es que el banco todavía no ha recuperado lo que pagó por constituir mi hipoteca. Ujú, ujú. Entonces, la respuesta del banco probablemente sea que no, porque no le ha dado tiempo a recuperar en ese plazo la Ah, cantidad que ellos pagaron por mí. ¿Qué hago entonces? Bueno, pues como mi banco no me estudia una mejora de condiciones, yo me voy a ir a aquella otra entidad bancaria. ya. Me voy con mis escrituras de hipoteca y le voy a decir, perdón, que quiero renegociar mis condiciones, ¿vale? Eso es una subrogación hipotecaria. Ya. Es mismo plazo. En una subrogación no se puede variar el plazo, ¿vale? Es decir, si a mí me quedan 20 años, 20 años. No 20 puede años. ser 20 años y 2 meses, 20 años. Y si a mí me queda por pagar de capital pendiente 86.555, Mm. lo que me va a dar el otro banco son 86.555. Lo único que varía es el tipo de El tipo interés, de interés. que se me aplicará el que yo haya negociado con la nueva entidad. Ujú. Ahí el único gasto que tiene el cliente es la tasación. Solo la tasación, eso es justo una pregunta de una seguidora, Sofía, me ha dicho, ¿qué costo tiene para hacer esa subrogación? La tasación únicamente. La tasación. La tasación, a ver, la tasación al final se encarga de empresas tasadoras, entonces cada una tiene sus importes, ¿vale? Pero, por poner un rango, la tasación suele costar entre unos 470, 600 euros la más cara. Ya. Y hay otra pregunta al hilo de eso que también otro de nuestros seguidores nos ha dicho, ¿se alarga más el tiempo haciendo ese tipo de No. cosas? ¿No? En ese caso se puede alargar, pero ya no sería una subrogación. Ujú, Ya sería una cancelación de hipoteca en el banco 1 ujú. y una nueva constitución de hipoteca en el banco 2, que ahí sí tendríamos más Ahí gastos. tenía más gastos, entonces no vale la pena O alargar. sí, porque a lo mejor necesitas más liquidez y quieres ampliar el capital. Ajá. O necesitas más plazo. Dependiendo de cada necesidad. Claro. Entonces, el cambio de hipoteca por subrogación, como digo, el cliente nada más que paga la tasación. El cambio de hipoteca por cancelación, ¿vale? Exactamente, el funcionamiento es el mismo. Lo único que ahí puedo variar todo, todo lo que yo quiera. Puedo variar el capital, puedo variar el plazo, puedo variar el tipo de interés, por supuesto, que lo voy a negociar nuevamente, ¿vale? Ujú. ¿Cuál es el único coste que tiene el cliente? Bueno, pues por supuesto la tasación, que ya la tenía en el otro, y el coste de cancelación registral, ¿vale? Cuando nosotros constituimos una hipoteca, nosotros en la nota simple del inmueble queda apuntada, queda registrada esa hipoteca. ¿Qué pasa? Cuando tú cancelas esa hipoteca, tú tienes que borrar eso de la nota simple de tu inmueble, porque no pueden Ajá. aparecer dos apuntes, Ya, uno del banco X y otro del banco Y, ya. ¿vale? Entonces, la cancelación económica. Si yo debo allí, por ejemplo, en el banco 1 yo hemos dicho que tenía un plazo de 25 años, me quedaban, y yo debía 86.555, hemos dicho, ¿vale? Ya. Yo quiero, porque todavía estoy en edad, entonces yo quiero irme al banco y en el banco I quiero ampliar el capital hasta 100.000 euros, porque yo sé que mi casa tiene capacidad para ampliar ese capital y además quiero volver a ampliar el plazo.
porque ya que voy a ampliar el capital, no quiero que me crezca la cuota, ¿vale? Vale, no hay problema. El Banco I me da los 100.000 euros, bueno, a mí no me los da. El Banco I me aprueba esos 100.000 euros. Ujú. Al banco primero le da los 86.555 que a mí me quedaban pendientes, de capital pendiente, y a mí pues me da la diferencia. Pero le resta aproximadamente una provisión de unos 1.500 euros. Es una provisión porque realmente cuando queda todo cancelado, a mí la gestoría del banco me devuelve la diferencia, me da las facturas de cada uno de los pasos y me devuelve la diferencia. Pero sí es cierto que la cancelación registral, que conlleva unas escrituras notariales, la intervención de una gestoría y, por supuesto, su registro en el registro de la propiedad, valga la redundancia, tiene unos costes, Ya. ¿vale? Es buenísimo, como dije al inicio, es una masterclass, así es que las personas que están en directo ahora mismo, que no se preocupe que subiremos a YouTube, ahí encontrarán en Rodri Zumba, le dejaremos. Em, no nos saltemos del mixto. ¿Cuál Vale. es el A ver, interés mixto? el tipo mixto es durante los primeros años, los hay de diferentes plazos, ¿vale? 3, Ya. 5 o 10. Durante los primeros años, un tipo fijo, ¿vale? Y después empiezas a ser un tipo variable. ¿Qué pasa con el tipo mixto? El tipo mixto es muy bueno cuando el tipo de interés eres una persona conservadora Ujú. y el Euribor está alto. ¿Por qué? Porque al final estás comprando un fijo a un plazo inferior, 5, 3, 5 o 10 años, con lo cual no es tan caro como un fijo a 30 años. Ujú. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este periodo que todavía el Euribor tiene que bajar más, o en este periodo atrás que ha estado pues en torno al 4%, bueno, no ha llegado, pero vamos, cerca, era muy interesante porque, bueno, tenías un tipo fijo que te permitía no depender tu cuota de la inestabilidad del Euribor y de esas subidas que estábamos teniendo, te lo asegurabas durante 5 años y después pasa a ser variable. Oye, que eres muy conservador y no quieres un variable, bueno, pues que ese es el momento de renegociarlo, cuando baje O sea, el el Euribor. mixto acapara a los tres, es decir, empiezo con el mixto, luego voy a variable y luego a fijo, No, empiezas con el ¿no? fijo, el mixto es Ah, porque cambia, empiezas con el fijo ya. y después pasa a variable. Yo le digo mucho a los clientes Mm. cuando contratan un mixto, por ejemplo, clientes que quieren un fijo, pero el fijo bastante caro y quieren una cuota más pequeña. Contrata un mixto y cuando tú veas el Euribor en torno al 1%, renegocia tu hipoteca, que no tienes por qué haber pasado el tiempo fijo, que a lo mejor eso pasa en el año 3 y tú la quieres renegociar ya. Fenomenal. Y a todos los que están en directo, si hay algunas preguntas, que nos hagan, a ver el equipo. Yo quiero pagar una deuda, pero según el banco me dice que así pague la deuda mañana mismo, el seguro que me hicieron, al ser obligatorio, tiene que seguir pagándose hasta que cumpla los 3 años. ¿Eso es un robo o no? Eso es un robo. Mm. Eso es un robo. A ver, un seguro obligatorio. Si tú pagas la deuda, o sea, el seguro es por ese préstamo que te hicieron. Con lo cual, si tú has pagado el préstamo, te tienen que devolver la parte proporcional del seguro. Siempre, que eso sí lo recalco mucho, que sea de más años. A ver, con esto me explico mejor. Los seguros siempre se contratan, aunque el banco no los fraccione, Ujú. pero el seguro realmente es anual, es un pago anual. Si tú pagas el seguro de tu coche y tú con una compañía externa, ¿vale? Y tú lo quieres fraccionar, siempre te cobran un plus, porque realmente la prima de seguro es anual. Entonces, lo que no te van a devolver es, si tú cancelas el préstamo en el mes 7, no te van a devolver esos 3 meses hasta el año. Pero si tú tienes una prima de seguro contratada, que eso se llama seguro paquetizado, ¿vale? Normalmente, si tú tienes una prima de seguro contratada, por ejemplo, por 7 años para un préstamo personal y que cubría los 7 años, y tú cancelas el préstamo personal al año 3, a ti te tienen que devolver los otros 4 años. Fenomenal. Bien, pues ya iremos más para adelante las preguntas relevantes que... ¿Hay alguna más? Ah, María, es que aquí hay varias personas que Sí. están preguntando cómo contactar. ¿Cómo contactar contigo? ah, sí, eso ya vamos a ir más para adelante, ¿no? Vale, Digan- perfecto. Yo encantada. Qué bueno. Se habla mucho del método francés y el método alemán. ¿Cuál es la diferencia de esos dos métodos? O sea, porque muchos no entienden, o sea, ¿cuál es el método francés que hay que utilizar en hipotecas o el alemán? O sea, que explícanos un poco eso. Realmente, esto lo que pasa que es que muchas veces nos empeñamos en ponerle nombre a todo Ya. y en querer decirle los nombres en vez de la Y por explicación. qué es francés y por qué es alemán? Claro, Dirán mucho, ¿no? en vez de la explicación. Al final, el que se aplica es el método francés y eso simplemente quiere decir
Es muy fácil, además, cuando se ve con un cuadro de amortización en la propia hipoteca, yo se lo explico mucho a los clientes y se ve de una forma muy intuitiva, ¿vale? Pero al final es que los intereses se pagan por adelantado. ¿Cómo por adelantado? Eso siempre, o yo lo he escuchado siempre, imagino que vosotros también, que cuando tú dices, no, lo primero lo que pago son los intereses, ¿no? En ¿Ya? cualquier préstamo. Vale, no es que primero pagues los intereses, también pagas capital. Pero vamos a suponer, para poner un ejemplo, una cuota fija, porque es más fácil. Vamos a suponer que tenemos una cuota de 400 euros al mes, ¿vale? Y esa cuota fija, durante 30 años no nos va a variar porque hemos contratado un tipo fijo, ¿vale? De esos 400 euros al mes, todo no es capital. Hay parte de capital y parte de intereses. ¿Qué parte de capital y qué parte de intereses? Bueno, pues eso es lo que va variando en el plazo. Es el método francés. Claro, es el que ¿Ya? se aplica. ¿Ya? Ese es el que se aplica, ¿vale? La diferencia entre el alemán y el francés es cómo se aplica el cobro de los intereses, pero realmente en el sistema español, en España, el que se aplica es el método francés, ¿vale? Que es que al principio, imaginemos que de esos 400 euros, pues son números en que estoy diciendo por poner un Sí, ejemplo. sí, sí. De esos 400 euros, 300 euros son de intereses y solo 100 euros de esos 400 que pagamos mensualmente van amortizando capital. Eso al principio. Pero el primer mes, el siguiente mes, 299 son de intereses y 101 es de amortización del capital que hemos pedido. Y va así a la inversa. ¿Ya? Por eso se dice y se demuestra con números que si tenemos ahorros suficientes, ¿vale? Lo interesante es ir evidentemente cancelando la deuda, ¿no? Pero siempre que no estemos al final del todo de la hipoteca. ¿Por qué? Porque ya al final del todo no estás pagando intereses. Mientras no tengas que pedir otra financiación, siempre que tengas un buen tipo de interés, no tengas que pedir otra financiación que te perjudique tu ratio de endeudamiento, ¿qué sentido tiene no disponer de tu ahorro? ¿Para qué vas a cancelar la deuda? Si ya Claro. los intereses los tienes pagados. Mm, entonces, eso es la diferencia entre el francés Eso y es todo. alemán, no hay. Y otra cosa, por ejemplo, antes que se me vaya, que se me ha venido a la cabeza, cuando uno se saca una hipoteca, imaginemos que para 25 o 30 años, y ya me has dicho que hay que tener educación financiera para no permanecer en un solo banco y eso, pero ¿hay alguna manera que, por ejemplo, imaginemos que a mí me sale a pagar 400, por hacer número redondo, 400 euros mensuales de una hipoteca, Ujú. pero ¿hay algún convenio o algo que yo pueda quedar con el banco? En vez de pagar 400 y tengo la capacidad de pagar mes a mes 450 o 500 para que se me vaya bajando el capital, ¿hay manera de hacer eso o no se puede? No, no se puede hacer. A ver, eh, tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Te explico por qué, Rodrigo. Lo normal es que si tú puedes pagar 450, Ujú. esos 50 extras que tú puedes pagar lo vayas metiendo en una cuenta que te genere, incluso que te dé a ti intereses y que te genere más ahorro, ¿vale? Y que cuando tú tengas una cierta cantidad de cuánto, pues desde 1000 a lo que tú quieras, como si quieres tener 6, 7, 8 o 10, ¿vale? En ese momento lo amortices al préstamo hipotecario. Eso sí, aquí hay que hacer varias anotaciones, ¿vale? Cuando amortizamos siempre nos van a preguntar, ¿qué quieres? Yo tengo 10.000 euros de ahorro y yo voy al banco y digo, oye, yo quiero quitar estos 10.000 euros de mi hipoteca. El banco me va a decir, vale, ¿y tú qué quieres? ¿Reducir la cuota que tienes hoy día o reducir el plazo que te queda? Ajá, Lo interesante siempre es reducir plazo, el plazo. porque es con lo que verdaderamente estás ahorrando. Menos plazo, menos intereses. Menos gana el banco contigo, ¿vale? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues dependiendo del tipo de interés que tú también hayas contratado o de lo que se haya negociado con el banco, tú vas a tener una comisión por amortización anticipada. Ah, también cobran una comisión ahí. Sí. Ah, Además, con el tipo fijo está ajá. establecida en la ley. No siempre se aplica, la puedes negociar, pero viene establecida en ley, ¿vale? Viene establecido en ley un máximo. Esto tiene aquí una pincelada además muy importante porque la gente viene con mucho miedo por la comisión. Hombre, la comisión es una tontería porque es una cantidad muy nimia para lo que amortizas realmente. Ya. Es una comisión máxima y máximo es un 2%. Entonces, sí es verdad que si tú amortizas 10.000 euros y estás hablando de 200 euros, bueno, nadie queremos que el banco se quede con 200 euros nuestro, evidentemente. Pero que entre 10.000 y 200, pues que la cantidad, ¿vale? Es muy pequeñita. Pero además es un máximo, es decir, puede ser que en vez del 2% te cobren un 1, ¿vale? ¿Por qué es un máximo? Es un máximo porque depende de si el banco tiene o no pérdida financiera. ¿Qué es esto? Si el banco no tiene pérdida financiera,
a ti el banco no te puede cobrar una comisión por amortización anticipada, ni parcial ni total. Es decir, aunque a ti mañana te toquen los cupones, si cuando tú vas a amortizar, el banco no le supone pérdida financiera, No te... no te puede cobrar esa comisión. Si tiene pérdida financiera, el banco en ese momento, porque claro, volvemos a lo mismo, si yo quito mi préstamo o te adelanto dinero, tú estás dejando de ganar intereses conmigo. Ujú. Por Entonces, eso que no permiten hacer lo que yo te digo, de pagar en vez de 400, pagar 500. pero eso sobre todo a nivel operativo. Ah, a nivel operativo. Normalmente el banco te dice que cuando tú amortizas parcialmente, porque si amortizas una pequeña cantidad parcial, ¿vale? Si no quitas la totalidad del préstamo hipotecario, que cuando tú amortizas parcialmente tiene que ser como mínimo igual a una cuota. Es decir, si tu cuota es de 300, podrías pagar 600, Ujú. el doble. Pero, como te decía, eso no tiene sentido. El sentido es que lo metas en otra cuenta, una cuenta de ahorro que tenga productividad para ti, que en 2, 3 años que tienes ahí 6.000, 7.000, 10.000, pues en ese momento estudies la opción de hacer una amortización anticipada parcial. Eso buenísimo, porque lo que acabas de decir, por ejemplo, si tú dices, yo voy a pagar 400 euros de cuota de hipoteca, pero mentalmente voy a decir que voy a pagar 500, pero esos 100 euros lo mandas a una cuenta remunerada, por Exacto, ejemplo, y durante 10 años. Entonces, dentro de esos 10 años vas y puedes cancelar una buena parte de hipoteca, y eso es exacto, fenomenal, ¿no? claro. Entonces, Esa es la para idea. eso es lo que me dijiste, por ejemplo, hay que tener educación financiera. Claro, Bien, bien, exacto, ahora exacto, vamos a llegar a exacto. eso. Bueno, cuando un cliente llega a ti Sí. sin entender nada de hipoteca, ¿cómo le ayudas a tomar una buena decisión con tanto tecnicismo? Porque yo creo que no soy muy técnica hablando. Yo Ah, creo O que sea, quito los o tecnicismos. sea, ahora mismo, por ejemplo, lo que acabas de decir, a muchos les va a estar diciendo cómo, o sea, hay algo ya perdí, pero bueno, si dijimos que vamos a dejar en YouTube, que vuelvan a ver, que vayan a YouTube, a Rodi Zumba y Estupendo. lo vean. Pero hay muchas pepitas de oro. Sí, pero el cliente va aprendiendo a medida que vamos avanzando. Como te comentaba antes, mi relación con los clientes no es de un día ni dos. Al final, bueno, en diseñar una hipoteca, en documentar la operación, que es mucha la documentación. Además, yo con la documentación soy muy exhaustiva porque de ello depende el éxito después de la operación. Ujú. Entonces, en documentar la operación, en el estudio previo, en montar la operación, en negociarla y hasta que se firma, yo estoy en contacto prácticamente diario con el cliente durante 2 meses o más. O sea, Ya. en el mejor de los casos, 2 meses. Como ya haya que modificar cualquier cosita para que la operación sea viable, yo hay clientes con los que he estado en contacto semanal 6 meses o 7. Entonces, vas aprendiendo. Yo, por supuesto, que no soy una persona que utiliza muchos tecnicismos hablando. Intento explicarlo de la forma más llana posible o hacerme entender de la forma más con un lenguaje común y normal y a través de ejemplos. Y me gusta explicar todos los pelitos. Entonces el cliente va aprendiendo. Cuando llega al final, el cliente sabe perfectamente qué está haciendo, qué ha hecho y qué no. Fenomenal. Y a lo largo de tu trayectoria, ¿cuáles son los principales errores que ves en personas que buscan una hipoteca? Bueno, pues por supuesto lo que te decía del coche antes que la casa. Mm. Coches de 20 y tantos mil o 30.000 euros. No, lo primero es la casa, no por nada. Sí, 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 A no, ver, no por es otra que tiene todo cosa, el sentido del mundo. sino porque entonces ya tenemos cogido nuestro ratio de endeudamiento. Si tenemos los sueldos hoy día, por desgracia, aquí en España son, en la generalidad, bastante justos, si nos metemos en una cuota de 300 euros, es que ahí se te ha ido el ratio de endeudamiento completo. ¿Vale? Entonces, mientras si tenemos como objetivo, oye, que hay mucha gente que quiere vivir de otra forma o tiene propiedades por herencias o quiere vivir de alquiler, que hay mucha gente que todavía, aunque no nos lo creamos tal y como está el alquiler hoy día, pero todavía tiene cultura muy europea en ese sentido y prefiere vivir de alquiler, perfecto. Pero si tu objetivo es comprarte un inmueble, o dos o tres, mm, el coche pierde valor al salir del concesionario. Ya, Es que tú tal y como sacas las dos ruedas delanteras fuera, ya tu coche ha perdido dinero. Entonces, en vez de comprarte un coche de inicio, que después te lo podrás comprar si te gusta mucho el tema automovilístico, pero en vez de comprarte un coche antes del inmueble de 30.000 euros, uno de 5 10 apañadito, que te permita desplazarte, pero sin... tiene toda la lógica del mundo. Sí, Yo digo también a veces hago hincapié de que la casa de tus sueños no es tu primera casa. no, jamás. Entonces, por ejemplo, para la gente que ahora vamos a entrar, ¿por qué hay muchos inversores que tienen 4 o 5 hipotecas? Ahora nos vas a explicar eso. Pero yo digo, o sea, ¿cómo tiene que comprar esa persona su casa? O sea, ¿en qué momento? Bueno, obviamente no todo el mundo viene a invertir en bienes raíces, pero si está pensando en invertir o ampliar un patrimonio,
¿Cuál es la vivienda que debe elegir? ¿Cuánto tiene que endeudarse por 20, 25 años, 30 años? O sea, ese punto me gustaría Vale, aclarar que para mí la casa, o sea, la primera casa no es la casa de sus sueños, nunca. porque si no, Si no, no quedas podrías endeudado acceder. para toda Claro, no, y no podrías acceder jamás. Exacto. Entonces, ese punto me gustaría que nos amplíes un poco. A ver, yo sí creo que, y creo que las casas te las vas encontrando un poco. Y esto a mí me lo decían cuando yo empecé. Yo mi casa, mi piso, me lo compré ya estando trabajando en el sector. ¿Ya? Y a mí me decían al final yo tengo mucha relación con compañeros de inmobiliaria, porque Sí, sí. son los que me pasan en muchos casos por los contactos de los clientes, ¿no? Entonces a mí me decían mucho, recuerdo en especial a una, que me decía, la casa te la encuentras, tú sabes cuándo es tu casa. ¿Ya? ¿Esto cómo va a ser? Al final la casa no deja de ser algo material, ¿no? Yo decía, esto es así, ¿eh? La casa te la encuentras y cuando es la tuya lo sabes. Que no va a ser la tuya ideal de tu vida, la casa de tus sueños, para tu vida. No, pero te la encuentras y sabes cuál es. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Hombre, mira, pues yo siempre animo mucho y he animado mucho, por ejemplo, aquí en Andalucía pues tenemos bonificación fiscal para menores de 35 años. Yo ya no estoy lamentablemente ya no estoy en esa franja, ¿no? Aunque lo aparente, pero no estoy. Pero cuando yo estaba en esa franja, pues tengo una amiga a la que yo me llevaba todo el día diciéndole, cómpratela ya. Cómpratela ya que vas a pagar menos impuestos. Porque estaba en una situación profesional que podía permitírselo, ¿vale? Cómpratela ya. ¿Qué tienes que mirar? Bueno, pues lo primero es, depende, ¿te la vas a comprar para vivirla o para alquilarla Mm, y sacarle rendimiento? ¿Qué tipo de inversión es? Si es para vivirla, que mínimamente estés a gusto. Es decir, no me vale que la casa no tenga ascensor y tú tengas dos niños con carrito y tengas que subir a un tercero. Si es para vivirla, tienes que tener ciertas cosas en cuenta. Si es para alquilarla, pues las cosas a tener en cuenta son diferentes. ¿Qué tipo de público quieres alquilarla? ¿A largo plazo familia o un alquiler, por ejemplo, estudiantil? Que esté nada más de julio, o sea, perdón, de septiembre a junio. Es que depende de lo que tú vayas a querer con ese inmueble, tienes que mirar unas cosas muy diferentes de otras. Y cuando alguien está empezando a comprar una vivienda, cómo tiene que hacer un valor? Porque yo sí digo también de que aunque sea tu casa, tienes que comprar como si fuera para inversión. Entonces, ¿cómo Sí. tiene que hacer esos números para que vea que aunque sea que va a vivir él, va a ser su casa, pero que se proyecte como si fuera de inversión, para que salgan los números? A ver, yo digo ¿Cómo hacer ese cálculo? yo normalmente siempre digo que con una compra muy pocas veces se pierde, ¿vale? Muy raro que se pierda. Muy mal has tenido que hacerlo para perderle. ¿Por qué? Porque al final, vivir todo el mundo vamos a vivir y ahí por ley de vida en algún momento te vas a querer independizar de tus padres y te vas a ir, vas a pagar. Vas a pagar por un inmueble, Sí. ya sea propio o de alquiler. Si es de alquiler, al final tú le estás pagando a otra persona. Si es propio, porque, oye, pues tiene las condiciones para poderte comprar el inmueble. Si el día de mañana no lo quiere, con venderlo tiene suficiente. Perderle no le vas a perder. Sí, muy mal lo tienes que hacer, ¿vale? Pero perderlo hoy día es muy difícil perderle. Ten en cuenta que el banco, ¿vale? Tiene en cuenta, para darte la financiación hipotecaria, tiene en cuenta dos valores. Uno es el precio de compra, que al final es algo subjetivo. Porque yo como vendedora me Ujú. puedo creer que mi casa es un palacete. Y no, mira, mi casa es un piso normal y corriente. Ya. Yo puedo tener el suelo que a mí me gusta, las puertas que a mí me encantan, pero al final son las que a mí me gustan. A ti como comprador, a lo mejor no es para nada tu estilo. Y tú entras allí y dices, uff, yo quito Claro. esto, quito esto y quito esto. Entonces yo te lo puedo estar poniendo a un precio de venta que para mí es maravilloso porque es que creo que mi inmueble lo vale, pero para ti, que le tienes que cambiar suelo, puertas, paredes y cocina, por ejemplo, imagínate, pues es que se te va bastante de precio, ¿no? Y es caro. Entonces el banco se fija en el precio de compra, pero al final es algo subjetivo, y en el valor de tasación. Mm, Por eso yo recalcaba al principio de la conversación que el máximo que el banco nos va a dar si es residencia habitual es el 80%, pero del valor de tasación, no del precio, ya. ¿vale? Yo para hacer el cálculo para que me salga rentable, a mí a veces me funciona, ¿no? Yo hago un cálculo más o menos, por ejemplo, voy por la calle, hay un piso que dice se vende o en una inmobiliaria, ¿y cuánto vale? O 80.000. Yo digo, pues esto vale 80.000, ¿lo puedo alquilar por 800? Sí, me da una rentabilidad casi del 10%, me vale. O sea, ¿cómo en este caso tú recomendarías que haga un cálculo para que tenga una buena rentabilidad, rondando el 8 o el 10%? A ver, es que volvemos a lo que yo comentaba antes, Rodri. Es diferente si vas a invertir o si lo vas a vivir, Ujú. ¿vale?
Hoy día el alquiler está por las nubes, pero basarte en eso es un poco difícil, porque al final es un poco especulativo y porque cada vez el gobierno quiere meter medidas que restrinjan un poco el ascenso de los alquileres. Entonces, bueno, basarte en eso es un poco difícil. Em, yo me fijo más en el incremento de valor en cuanto a cómo crecen los precios de venta de la zona. O sea, la plusvalía de... No la plusvalía, sino, uy, mira, pues este piso vale tanto, es que hace 2 años te comprabas un piso en este mismo edificio por tanto menos. O Ajá. Aunque, los precios al final van en ascenso, porque la vida va en ascenso. o sea, estaríamos hablando que la rentabilidad más ves en el valor que puede valer más para adelante el inmueble En el alquiler. que en el Sobre todo alquiler. porque si yo lo voy a vivir, a ver, si yo tengo claro que es para alquilarlo, por supuesto voy a mirar la rentabilidad del alquiler de lo que se está alquilando por la zona. Inclusive las habitaciones que tiene y a qué tipo de público se lo alquilo, por supuesto. Pero si yo lo voy a comprar para vivirlo, yo tengo más en cuenta el crecimiento de precios. Fenomenal. Hay este concepto que utilizan los americanos, el RRBI, es decir, compras, reformas, repite del proceso. Eso conlleva el refinanciamiento. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona el refinanciamiento de una propiedad? Y ahí de paso nos dice, o sea, ¿cómo es que algunos inversores tienen 4 o 5 hipotecas? ¿Cómo lo hacen? Vale. A ver, yo ahí recuerdo, al inicio de la conversación te decía que yo entré en esta empresa y en este sector por mi primo, que es como mi hermano, ¿Ya? y que de hecho me llama Tata y él me decía cuando yo empezaba aquí, ¿no? Y cuando me decía, Tata, lo difícil es el primer inmueble. Lo difícil es el primero. Los demás ya no son difíciles, es cierto. A ver, no son difíciles. Claro, como Que todo, no se ¿no? piense, claro, que no La se piense primera la vez gente siempre que, difícil. oye, que aquí compramos un inmueble y al día siguiente pues estamos comiendo en el bar de la esquina. No, Ya, ¿vale? El primer año de primera compra de inmueble se está un poquito apretadito. Porque tú normalmente, pues si has tenido que cancelar endeudamiento, lo has cancelado. Si has tenido que invertir ahorro, lo has invertido. Entonces ese primer año que de repente tienes que pagar comunidad, no pagabas comunidad. Tienes que pagar IBI, tampoco pagabas IBI. Entonces ese primer año te quedas un poquito apretadito. ya. Pero cuando consigues remontar, bueno, pues al final tú, sí es verdad que yo creo que la vida hoy día está un poco diseñada para tener pareja, en el sentido a nivel económico, ¿eh? Y el éxito rápido, ¿eh? No, y a nivel económico. Ujú. Creo que una persona que viva sola y que quiera hacer todo esto sola, lo tiene mucho más complicado, porque los sueldos, pues desgraciadamente en España los sueldos son muy justos. Muchos no llegan ni al salario mínimo interprofesional. Entonces, es que lamentablemente, entonces en ese sentido, creo que este procedimiento es bastante más fácil cuando, bueno, pues tienes pareja o compartes el desarrollo. A lo mejor no es tu pareja y compartes el desarrollo con un familiar, con un amigo o con un partner, ¿no? Em, creo también que es necesario que sepan hacer un mínimo de cosas en la casa y de reformas y de... Porque si no, ahí se te va, tal y como está hoy día los costes de reforma, Ya. ahí se te va un pico importante, ¿vale? Yo a los que conozco que les ha ido muy bien, normalmente, bueno, pues digamos que se apaña un poco con los lavados de cara de los inmuebles que reforma, ¿no? No es que haga maravillas, pero oye, sabe cambiar un suelo, sabe cambiar una puerta, sabe un mínimo de formación en cuanto a reforma, ¿vale? Para que no se te vaya ahí gran parte, porque ten en cuenta que tú con lo que le ganas de uno, Mm. inviertes al otro. Entonces, esa es la manera que se puede ir creciendo. Es Claro, decir, o sea, vamos a empezar. Yo veo una casita, un piso, más o menos que esté habitable. Luego voy y le hago un lavado de cara, le pongo coqueto a la vivienda y lo y saco alquilas. una refinanciación. O sea, primero lo alquilo o luego, o sea, como para refinanciar, Claro, me refiero, para ir a a la ver, siguiente. vamos a partir de la base que tú ahí me estás Ajá. diciendo que tú, o estamos suponiendo que tú ya tienes un sitio donde vivir. Sí, sí, o sea, Claro, partiendo de eso. que ese inmueble donde compras, ya sea familiar o lo que sea, pero que ese inmueble que compras no lo vas a utilizar tú, porque si lo utilizas tú, ya No no hay le puedes sentido. sacar rentabilidad ninguna, ¿vale? Le haces el lavadito de cara, como decíamos, lo pones coqueto y normalmente lo que se suele hacer primero es alquilarlo, Ya, ¿vale? O venderlo, si por lo que sea, pero para eso has tenido que coger, digamos, una ganga, has tenido que coger algo muy barato, que oye, que se puede encontrar, pero no es lo habitual, ¿vale? Porque si no has cogido una ganga, venderlo, ¿qué le vas a sacar? ¿Cuánto le claro. vas a sacar de Y más? luego los impuestos. Claro, ¿cuánto le vas a sacar de más? Si tú lo has comprado a un precio normal de mercado de ese momento, Ya. no va a tener suficiente margen
como para tú reinvertir. Entonces, normalmente, si lo has cogido a un precio normal de mercado, lo lógico es alquilarlo durante un tiempo, ir amortizando lo máximo posible de hipoteca para que tengas capacidad de refinanciarse. ¿Por qué? Porque hablábamos antes que cuando tú haces una compra, vamos a suponer que por supuesto tú tienes dónde vivir, pero has hecho un poquito de trampa en esta compra Ujú. y has dicho que iba a ser tu residencia habitual, porque si no, te han financiado como mucho el 70%. Si le digo que es para Si le dices, para alquilarlo inversión, o para es para inversión o inversión, para el cualquier otra 70% cosa. lo... Exacto. Ujú. Entonces vamos a suponer que has hecho un poquito de trampa y Ya, hemos dicho que va a ser nuestra vivienda habitual, ya. ¿vale? Nos hemos empadronado y todo para que conste como nuestra vivienda habitual. Em, hemos estado amortizando, pero ¿cuánto hemos amortizado? Porque para refinanciar, lo máximo que nos van a hacer en una refinanciación es otra vez el 70%, Ah, el 70%. ¿vale? O otra opción, porque nos refinancia ese inmueble donde tú vives inicial, Ujú. Si está libre de si cargas. está libre o si tiene poquita. Claro, porque a eso justamente quería llegar, porque hay muchos que me preguntan, dice, yo tengo mi casa pagada, te he visto y quiero hacer eso de refinanciar. Digo, pues para mi forma de pensar, si tú quieres empezar en el mundo de los bienes raíces, estás sentado en un saco de oro. ¿Por qué? Porque si tú tienes una propiedad pagada, libre de cargas, tú puedes refinanciar y con ese refinanciamiento comprar otra vivienda. A ver, ¿O cómo sería? sí, lo que pasa es que yo no haría exactamente, también depende del valor, porque volvemos a lo mismo, como decías, un traje a medida. O depende del riesgo, del riesgo que quiera correr la... Claro, pero como os decía, al final las hipotecas es un traje a medida Ujú. que depende del cliente que lo solicita y del inmueble que se hipoteca, ¿vale? Entonces ahí, dependiendo del inmueble, si el inmueble en el que yo vivo tiene valor suficiente para comprar el que quiero comprar 100% más gastos, rehipoteco el que vivo. ¿Me sigues? ¿Me Sí, explico? sí, sí. Vale, rehipoteco el que vivo. ¿Por qué? Porque aquel va a estar libre de carga y yo no voy a tener que emplear ahorro ninguno, ¿vale? Pero si el inmueble en el que vivo, ten en cuenta que el inmueble en el que vivo me van a dar el 70%, porque es una refinanciación. Es decir, vamos a suponer que mi inmueble tiene un valor de 100.000. Digo 100.000 por hacer números redondos, ¿vale? Ya. Explicarme mejor. Y yo voy a comprar uno de 60 que con todos los gastos se me va a 70. Vale, el mío de 100.000 me da el 70%, cubro 100% más gastos de la compra. Vale, rehipoteco el mío, ¿vale? Vamos a suponer que no, que yo voy a comprar uno de 70 o de 80. Ya. Entonces ya si compro uno de 80 más gastos, estamos hablando de que se me va a 91.000 euros, más o menos, ¿vale? Ya el mío no me da, la hipoteca del mío no me da. Entonces, ¿qué haría? Yo haría ahí una doble garantía. Una doble garantía es, yo compro aquel Ya. y hipoteco aquel Ah, ya. a un 70%, que es lo máximo que me van a dar, porque no es mi residencia habitual, entonces me van a dar un 70%, Ya. y lo que me falte, Hipotecar. hipoteco mi residencia habitual. Ah, mira, ese método no había sabido Claro, también, ¿no? parte mala de esto, al final tienes dos fincas implicadas. Ya. Ten en cuenta además que dos Pero no fincas, estarías poniendo nada de dinero de tu bolsillo. claro, estás pidiendo el 100% del préstamo. Cero, 0 euros. Eso Ex- muchas veces dicen, eso es comprar propiedades sin dinero, Exacto, ¿no? exacto. Ujú. Si es verdad que, bueno, al final tienes dos hipotecas implicadas, haces dos tasaciones, tienes dos seguros de hogar, porque ten en cuenta que el seguro de hogar es obligatorio mientras tengas una hipoteca vigente. Te obliga la ley, no es que te obligue el banco, es que te obliga la ley. Entonces, al final, tú tienes que tener dos seguros de hogar y el día en que termines de pagar las hipotecas tienes que hacer dos cancelaciones registrales, lo que hablábamos antes de los 1.500 euros aproximados. Entonces, claro, tiene sus pros y sus contras y depende de cada circunstancia, hay que estudiar cada circunstancia. Al hilo de eso que estamos hablando, de comentas de la hipoteca, se me viene a la mente el tema de Víctor, el Sí, que te... O estaba sea, pensando en él precisamente. y quiero que, es que hay muchas personas que están en eso, ¿eh? Sí, Que muchas veces yo como hago unos directos y todo eso y voy hablando, al fin y al cabo es aquí para, yo siempre digo a la gente que nos están siguiendo, ¿no? O sea, aquí yo lo que hago es aportar valor. Hay gente que les irá, hay gente que no, sí, claro. o sea, pero cada uno. Pero hay mucha gente que están en esa parte, de que tienen una propiedad, en este caso como Víctor, su propiedad me parece que dijo, vale, 290, no sabe si vender esa propiedad, coger ese capital y invertir en más propiedades o refinanciar. ¿Qué Sí. recomendarías? Pues mira, A ver Víctor, si de hecho, Víctor, Víctor, tengo pendiente el email, estoy a mitad del estudio, eso, si está por ahí te lo Víctor, tengo que mandar. comparte el video y toda la gente ahí que den al corazón, ¿no? ¿Qué dice el equipo? ¿Cómo van? ¿Hay buenas preguntas? Sí, ¿no? Bueno, pues ahora María va a contestar más. Perfecto, perfecto. Dile que den al corazoncito, que hagan algo ahí que... Sí, ¿no?
Bueno, Pues fenomenal. nada, Entonces, a como ver, decía Rodri, el yo a tema de Víctor, Víctor. claro, lo que pasa que era lo que yo comentaba, ¿no? Yo hago un estudio y ese estudio es un estudio totalmente personalizado, que no es que yo meta los datos del cliente en un ordenador y me dé, no, no. Yo me pongo a hacer un email explicativo y le recomiendo cómo enfocar esa situación, ¿vale? Entonces, en el caso de Víctor, lo que yo le comenté y que estoy planteando es una reestructuración general. ¿Cómo es eso? Define un poquito. Sí, porque tiene varias hipotecas, algunas de ellas creo que bastante elevadas, a pesar de que no he visto las escrituras, pero creo que bastante elevadas. Y pues bueno, tiene capacidad, los Pero, inmuebles tienen capacidad de carga. pero me ha dicho que no tiene hipoteca, que tiene un préstamo que está garantizado esa propiedad. La propiedad está libre de carga, eso es lo que me ha No, dicho. no, no, eso es una hipoteca. Ah, es una hipoteca Claro, al final, por una 60.000 hipoteca, euros. al final, una hipoteca Ah, es, lo que pasa es que nosotros lo llamamos vulgarmente hipoteca, pero es un préstamo con garantía hipotecaria, ah, ¿vale? Cuando tú pides un préstamo personal, que lo llamamos vulgarmente préstamo personal, es un préstamo con garantía personal. ya. ¿Qué es un préstamo con garantía personal? Que tú como persona Te respondes de garantiza esa deuda. para devolver ese dinero. Claro, cuando tú pides una hipoteca, por el montante que es, además de responder tú como persona que la está firmando, responde un inmueble, una garantía hipotecaria, Ya. ¿vale? Pero es lo mismo. Entonces, volviendo a lo que te preguntaba, Sí. en ese punto que está en este caso, basémonos en Víctor, no sabe ahora mismo si quiere vender la propiedad, pagar los 60.000 que debe, o sea, como son 290, estaría quedando con un dinero de 210.000 más o menos así, o refinanciar. ¿Qué Pues mira, recomendarías? como le he comentado, le he dicho que bueno, que de momento no venda, que espera a que tenga los números, porque tengo que hacer los números, porque como os decía desde el principio, al final cada caso es bastante especial. O sea, las circunstancias a lo mejor de Víctor, Ujú, pues no son las de otro o otra persona que nos esté viendo y que tenga esa misma circunstancia con un inmueble. Las circunstancias profesionales, personales y económicas de cada uno también influyen. ya. Entonces, como le he dicho a Víctor, es pensada, determinada hacerle los números y mandárselos, que paralice la venta un momentito hasta ver esos números bien. Sí, porque me ha comentado que va a poner, por ejemplo, un ascensor y que probablemente dentro de unos 6 meses, medio año, el inmueble valga más Pero todavía. es que el problema no es ahí, el problema es que tiene el ratio de endeudamiento pillado, porque Ah, además, por ejemplo, pues, como yo le decía, Víctor, esto necesitamos reestructurarlo entero, porque al final un préstamo personal, por ejemplo, un préstamo personal, por lógica, un préstamo personal cuando la gente dice 300 euros, qué caro. No, es que un préstamo personal lo devuelves a 7 años. Si tú multiplicas esa cuota de 300 euros por los 7 años, al final tú le estás devolviendo al banco 3.000 4.000 euros más de lo que has pedido. ¿Qué son 3.000 euros o 4.000 euros más para el banco ujú, durante 7 años? Nada, es decir, no es que sean caros, que los plazos son muy cortos, por eso son bastante más elevados, ¿vale? Entonces, un préstamo personal, al final, siempre que lo tengamos fuera de un, o sea, que lo tengamos, pues tengamos una hipoteca y un personal, siempre nos está careciendo y cogiendo nuestro ratio de endeudamiento. Siempre que tengamos capacidad de reestructuración porque hayamos ido pagando la hipoteca, porque hayamos amortizado por lo que sea, lo interesante es reestructurar. ya. Entonces, recomiendas, si hay más personas, que no solamente Víctor, hay muchas personas, como he dicho, que tienen una propiedad libre de cargas, es decir, una propiedad de 150.000 euros, está libre de cargas, ¿qué le recomienda hacer a esa persona? Vender la propiedad, es decir, vender por 150.000, comprar dos propiedades para hacer flipping o hacer un refinanciamiento y comprar una Yo y no, aumentar el yo no soy patrimonio. partidaria de vender. Eso es lo que también le dije, un inversor Yo realmente no no soy vende. partidaria de vender. Ujú, Yo soy partidaria de vender o no de vender o de hacer una hipoteca inversa cuando ya te jubiles y tú digas quiero vivir mi jubilación ujú. y disfrutar de echarme el dinero por encima a viajar, pero ahora mismo yo no soy partidaria, yo no vendería. Claro, como él, hay muchos que quieren escalar, ¿no? Y dice, pues yo aquí tengo un dinero y luego compro dos, hago flipping, pero también tienen que tomar en cuenta que al hacer flipping y vender, también están los impuestos. Yo lo que le dije, la gente que estén aquí y todo eso, o sea, que entren acá no para decir, no, pues yo ya adentro en este mundo inmobiliario que se le ve bonito, que yo en un año, 2 años voy a ser millonario. No, esto es pasito a pasito, poco a Pasito a poco. paso y poco a Ya. poco. Poco a poco y con paciencia, como os digo, además la primera es la difícil, como me decía a mí mi primo, la primera casa, tata, el primer inmueble es el que cuesta trabajo. Y el primer año después de la primera compra, pues estás un poquillo más apretado. Pero una vez que tú tienes ya un inmueble que te respalda, escalar es mucho más fácil. Entonces, el
La táctica para escalar: compro un inmueble, con paciencia, voy pagando, trato de pagar lo antes posible la hipoteca para que quede un margen, es decir, si he comprado en 100.000, por hacer el número redondos, dentro de X años he pagado ya unos 60.000, ahí es cuando voy a hacer un Claro, pero refinanciamiento tú para ten en comprar, cuenta, para ir escalando me refiero. ¿Cómo claro, sería pero el? mira, vamos a poner un ejemplo. Tú compras en 100.000, Ujú, ¿vale? Y hemos dicho que dentro de, vamos a ponerle 10 años, ¿vale? Has ido amortizando y tal, y nada más que te quedan por pagar, ¿cuánto me has dicho? Perdona, 40.000, ¿no? Vale. ya, Cuando a ti te quedan por pagar 40.000, vuelves a valorar el inmueble, ¿vale? O te orientas por los de la zona, similares a los tuyos. No te vayas a orientar por el de la zona de al lado nuevo, último modelo, y el tuyo sin ascensor. Claro, tiene que tener unas características similares, ¿vale? Te orientas por los de la zona y el tuyo ya en vez de vale 100, vale 110, por ejemplo, ¿no? ya, Lo puedes vender o tiene un valor de 110, ¿vale? Si el tuyo tiene un valor de 110, máximo te van a dar el 77% sobre ese. sobre ese. Hablamos solo sobre ese. 77% si tú debes 40.000, o sea, 77.000, perdón, si tú debes 40.000, estamos hablando de que solo tienes un margen de 37.000, Ujú, ¿vale? Aquí entra en juego la doble garantía que comentábamos antes. Yo sobre el mío nada más que puedo sacar 37.000, pero sobre aquel que voy a comprar puedo cargar el otro 70%, que si vale 100.000, ya me están dando ya. setenta Viendo, mil. viendo desde ese punto, obviamente muchos van a decir, no, es que yo para entrar a este mundo inmobiliario y veo que tengo que esperar 3, 4 años para comprarme otra, pero es que también hay otra modalidad de ir comprando inmuebles. Es decir, imagina con un préstamo privados. Yo muchas veces digo, a veces, mira, tienes tal vez una tía soltera que tiene dinero y tiene en el banco perdiendo poder adquisitivo, puedes tirar de sus préstamos, Hombre, ¿no? siempre que la tía soltera te lo deje, por supuesto. Yo no lo dejaría, o sea, lo haría yo, pero siempre que la tía Pe- soltera te lo deje, maravilloso. no, es que hay muchas personas que tienen dinero en el banco y están muertos de Pero no risas. tiene por qué tener la tía soltera, no tiene por qué tener Sí, sí, dinero. bueno, una Tiene forma de, tiene una propiedad la tía soltera, libre de carga, por ejemplo, también puede tirar tiene de una ahí. propiedad. Ujú. Porque si la tía soltera tiene una propiedad libre de carga, tú me puedes perfectamente a mí dejar una propiedad que yo la hipoteque. Evidentemente tú vas a constar en la hipoteca como aval. Ah, vale, Tú esa es vas a otra intervenir, forma, ¿eh? claro, porque si no es como si yo te hubiera robado los papeles de tu casa del cajón. Ajá. Entonces, yo no puedo pedir una hipoteca sin tu consentimiento sobre tu casa. Pero si tú me lo consientes y me firmas, Oye, ese punto buenísimo, no, claro, no si tú había me lo caído en eso, consientes y ¿eh? me firmas, a ver, tú intervienes como aval. Sí, sí. Pongamos aquí las cosas por su nombre, que la gente cuando le dices aval se echa a temblar. Intervienes como aval. Si es verdad que mientras yo pague, tú no tienes problema ninguno. Si yo dejo de pagar, a ti te van a reclamar, la deuda es mía, pero te la van a reclamar a ti porque la propiedad al final es tuya y la Ujú. deuda está Claro, sobre tu sí, propiedad, sí, sí, ¿vale? totalmente. Pero mientras yo pague, la deuda es mía. Pero ese punto no había caído. Yo solo había pensado en el efectivo, pero lo que tú dices tiene Claro, tiene una propiedad. muchísimo sentido, porque si tiene una propiedad, esa persona libre de cargas y le puede ceder, yo qué sé, Mm. el hermano, el padre, el primo que dice, hay una propiedad, pues mira, la hipoteco. Eso es una buenísima manera O también incluso con muy poquita carga también se podría hacer. de- Sí, siempre teniendo en cuenta, vamos a suponer que esta tía soltera tiene una propiedad que debe de hipoteca nada más que 5.000 euros ya. Tú tienes que ser consciente que esos 5.000 euros los asumes tú, pasan a estar a tu nombre. Pero si tú dices, oye, pues mira, me parece una buena contrapartida de, vale, yo le quito los 5.000 euros que debe mi tía y corren a mi cuenta y a cambio mi tía me deja la finca hipotecada. Oye, perfecto. Eso es brutal. Y para eso, digo que siempre hay que tener educación financiera. Ahora vamos a entrar a ese tema, pero a ver el equipo, a ver que hay algunas preguntas más relevantes, a ver. Mucha, mucha acción, ¿eh? El Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, que den ahí un poco de feedback. Por ejemplo, Ahora al final le vamos a decir en dónde va a encontrar directamente con María. Por Eh, supuesto, yo encantada. a ver, vamos a ver, el equipo nos va a decir aquí, si no tengo ahorros, ¿puedo solicitar una hipoteca? si no tengo Sí, ahorros, puedes solicitar una hipoteca. sí, pero tienes que ser consciente, si no tienes ahorro y cumples por lo menos los requisitos a nivel laboral, de estabilidad laboral, puedes solicitarla. Pero tienes que ser consciente que el banco no te va a dar 100% más gasto, ¿vale? Ten en cuenta. Mira, vamos a poner, para explicar esto, yo además siempre lo explico cuando estoy en mis asesoramientos, lo explico siempre con un dibujito, Ya, ¿vale? como niño chico, ¿no? Sí, pero porque me es más No, fácil no, a mí, creo yo. me parece muy bien. ¿Vale? El banco siempre, como decíamos antes, se basa en dos valores. Precio de compra, que es subjetivo porque lo pone el vendedor, y valor de tasación, ¿vale? Con lo que yo decía de que si es residencia habitual te daba el 80%, supongamos que voy a comprar a 100.000, ¿yo puedo pedir los 100.000? Sí,
Pero para yo que el banco me dé los 100.000, mi tasación, el valor de mercado, tiene que ser de 125.000 para que el 80% de 125 sean los 100.000 que yo pido. Eso normalmente por lógica no ocurre. ¿Por qué? Porque yo vendedor no soy tonto Ya. y estoy vendiendo, a lo mejor tengo un poco de prisa y oye, pues vendo un poquito por abajo, es decir, mi casa se puede vender en 130 y yo pues la voy a vender en 125 o en 120. Pero si mi casa se puede vender en 125, yo vendedor no voy a dejar de ganar 25.000 euros y le voy a vender a 100. Entonces, normalmente, la capacidad que se puede negociar en financiación, cumpliendo, por supuesto, este requisito que lo marca la ley hipotecaria, que es máximo el 80%, es el 90% del precio, más o menos, ¿vale? Para que evidentemente esto varía mucho según la zona. O sea, si tú estás comprando en el centro de Sevilla, olvídate de todo esto que te he dicho, porque tu tasación, los pisos son antiguos y tu tasación va a ser más baja de lo que te están pidiendo por ese inmueble. Entonces, esto depende mucho de la zona, pero en líneas generales para conseguir explicarnos, ¿vale? Ujú. Ahora, tú puedes comprar sin ahorro, pero ten en cuenta que ese 10% restante, o si hemos conseguido el 95%, ese 5% restante hasta el precio, más los gastos, de algún lado lo tienes que sacar. ¿Dónde? Hombre, siempre, como yo siempre digo, si te lo puedes dejar un familiar, pues mejor que mejor. Porque no estás pagando intereses, te ahorras. Que no, en el peor de los casos, un préstamo personal anexo, llegado el momento, que Muy cubra bien. esa cantidad. ¿Hay alguna otra? Que vayan dejando ahí los corazoncitos y... Nabil hay varias, ¿eh? Nabil comenta, ¿cuándo se puede pedir un préstamo? ¿Antes de la FEIN o después? Después, ten en cuenta que la FEIN es la última documentación bancaria que se firma, ¿vale? Ujú. La FEIN al final es el compromiso del banco, porque es un compromiso unilateral del banco hacia ti de mantenerte las condiciones que habéis hablado tú y el banco durante un mes. Entonces, como yo muchas veces le digo a los clientes, el típico cliente me dice, no, yo he ido a mi banco y me lo está, lo tengo con tales condiciones aprobadas y me lo trae escrito por el gestor que le haya atendido en un folio. Ya. Y yo le digo, esto es como si yo te lo escribo en una servilleta de un bar. Esto no tiene validez ninguna. Tú hasta que no tengas FEIN firmada, tú no tienes un préstamo hipotecario aprobado en firme, ¿vale? Entonces, sí es verdad que cada banco trabaja de forma diferente y que hay con ciertos bancos que puedes tener seguridad ya antes de tener FEIN, mientras la estás esperando, ¿no? Pero el préstamo personal siempre después de FEIN, porque si no, te aparece en ratio de endeudamiento. Fenomenal. Si hay alguien que no ha entendido lo que sea, que no se preocupe porque vamos a subir el video a YouTube y ahí podrán volver a mirar. ¿Hay alguna más pregunta ahí que sea relevante que pueda aportar? Unas... Amorcito Corazón pregunta, ¿cómo puedo acceder a ver una lista de pisos de banco? Uf, eso hay muchísimas páginas. Yo de memoria no te las sabría decir. Sí, normalmente los pisos de banco, ahí por ejemplo funciona Aliseda, Altamira, probablemente nos pregunte porque siempre vamos viendo los pisos en donde está Serviávita también. Serviavita Lo que también. pasa es que hay Ajá. incluso algunas páginas de subasta o algunas Ujú, páginas que son de listados por zonas, que son las que yo te digo que no te sé decir de memoria. ujú. Fenomenal. Una pregunta más y continuamos con la... Pues, por ejemplo, Carla comenta, eh, soy avalista de una hipoteca de una casa, mi madre falleció, quiero cambiar la hipoteca a mi nombre, pero el banco me dice que no. Pero a ver, sí, es que aquí tendría que preguntarle a ella, porque si tu madre falleció, tú eres propietaria de ese inmueble, porque al menos la herencia directa la tienes. Entonces, si tu madre falleció, tu madre tenía seguro, es decir, ya no había, o se ha cubierto la hipoteca o no se ha cubierto, aquí me quedan muchas dudas. Claro, porque si tiene una hipoteca, normalmente cuando fallece, pues la Claro, hereda, ¿no? es que las deudas se heredan al igual que las propiedades. El banco dice que no. Primero en línea descendiente y si no hay línea descendiente porque no has tenido hijos, en línea ascendente. Pero se hereda. Es decir, si tu madre ha fallecido, tú has heredado la propiedad y tú lo que habrás heredado es también la hipoteca. Si quedaba hipoteca pendiente y tu madre no tenía un seguro de vida que Ujú. cubriese esa hipoteca. Entiendo. Bien. ¿Alguien más? No, no. Bueno, mira, vamos a hablar un poquito de finanzas personales. Vale. Y creo que esto es lo que hablamos para hacer todas esas cosas, es decir, administrar el dinero de la tía soltera, administrar el dinero de otras personas, hay que tener educación financiera, porque si no, si no sabemos administrar nuestro propio dinero, mucho menos el dinero de otros, ¿no? Exacto. Eso hay que tener mucho cuidado. Exacto. Entonces, ¿crees que la educación financiera es algo que deberíamos aprender desde niños? Sí, pero en relación a lo que me estás comentando, Rodri, entonces yo creo que podemos dividir la educación financiera en dos. ¿Ya?
en la educación financiera a nivel bancario del sector y la educación financiera personal, que están relacionadas, por Van de la mano. supuesto. Sí, van de la mano, están relacionadas, pero son diferentes. Ya, entonces, ¿cuál sería en este caso? ¿Serían las dos o cómo sería Es que, a ver, yo para creo que una entender? educación financiera a nivel personal, eh, creo que es algo que un poco componerse, igual que, o sea, es un objetivo, ¿no? Y algo que tú aprendes, por supuesto, con ayuda de, pero aprendes o si no te han educado en ello. Yo entiendo cuando hablamos de personal, yo entiendo, por ejemplo, pues el control de los gastos hormigas que se llaman, o ese tipo de cosas, ¿no? O el Ujú. ahorro programado, el rentabilizar el ahorro. Eso creo que viene un poco más de forma quizá a nivel personal o a nivel educacional de casa. Ya, Creo que lo que nos tienen que enseñar y que depende un poco más quizás de la sociedad o del sistema educativo, que podía tener algún tipo de, de asignatura o relacionada. Por ejemplo, yo en el instituto estudié economía y era mucho más global en vez de haberme enseñado estas cosas, por ejemplo. ujú, Es la parte del sistema financiero como sector, como bancario, ya, que nos haga desprendernos de esas ideas que hablábamos antes de el banco es público. No, mira, el banco no es público, el banco son empresas privadas y buscan rentabilizar, evidentemente. Como la zapatería de abajo de tu casa busca lo mismo. ya. Y lo que tú dices, la educación financiera, en este caso, saber algo mínimamente de hipoteca y todo eso, también sería Claro, esencial. pero el problema es que tenemos que cambiar el chip, porque es que las hipotecas varían. El último cambio de la hipotecaria, como te comentaba, fue en mayo de 2019, Ujú, que sí, que estamos en 2025, pero 2019 al final fue antes de ayer, como quien podemos decir, ¿no? Entonces, las hipotecas cambian, porque la ley va cambiando. Hay hipotecas que se hacían en el año, no nos vayamos tan lejos, 2015, antes de esta ley, o 2017, que a día de hoy las vemos y nos echamos las manos a la cabeza, pero las firmábamos porque eran las hipotecas que había. Entonces, enseñarte como tal una hipoteca en formación estudiantil, digamos, pues, hombre, un poco absurdo porque como van cambiando, ujú, nos quizás tiene que no estar tiene mucho actualizando. sentido. Ya. Yo creo que quizás más es enseñarme cómo funciona una hipoteca, que eso, si yo conozco cómo funciona algo, le dejo de tener miedo, que hay mucha gente que le tiene pánico a las hipotecas. Si yo sé cómo funciona algo, mm, cómo lo entiendo, ya pierdo el miedo. Ujú. Y por supuesto cambiar la concepción que tenemos, pues como decía, por ejemplo, del sistema bancario, de no es que es público o no es malo, como me referías al inicio de la conversación. No, mira, no es malo, es una empresa. Muy bien. Entonces, dejando un poquito de lado las hipotecas, ¿cuál serían los 3 hábitos financieros básicos que todos deberíamos tener? Vale. Tres, 3 y si hay alguna más, encantado. vale. No, al final o sea, todo pasa por ser muy consciente de los gastos, ¿vale? De tus ingresos, por supuesto, pero de los ingresos yo creo que todos somos conscientes, ¿no? Yo creo que de los ingresos tenemos más conciencia de lo que entra que de lo que sale. ¿A qué me refiero con ser muy consciente de nuestros gastos? Si a ti te apetece comprarte esto, X, que a mí me parezca eso una barbaridad, no significa que sea caro, es caro para mí, porque al final el valor se lo doy yo, ¿vale? El precio es el mismo. Pero si a mí no me gustan, a mí no me gusta el mundo de la tecnología, comprarme a lo mejor un móvil marca X de 1.000 euros, digo, "Uf, no, 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 si a mí el otro me llama igual, ¿vale? Pero es que a lo mejor para ti no es caro. Entonces, el valor se lo estás dando tú o yo, ¿vale? El precio es el mismo, pero el valor varía. Y ser muy consciente de los gastos para decidir en qué te lo quieres gastar y en qué no. Y el gran problema son los gastos hormigas, ¿vale? Los gastos hormigas es el típico de, ah, no, esto cuesta, ah, no, o mismo en el supermercado, ¿no? ¿Cuántas veces vamos por las calles del supermercado? Que es lo típico que dicen que no hay que ir nunca con hambre, que la compra hay que hacerlo cuando estemos Sí, sí, saciados. muchos han dicho eso. Claro, pues lo mismo. Ah, no, mira, hoy esto cuesta nada y menos. Y ahora es algo que no sueles consumir, que se te olvida en un rincón del frigorífico y que cuando lo vas a coger, pues se ha puesto malo, ha caducado. Pues será nada y menos, pero ese nada y menos lo has tirado. Entonces, esa mentalidad puede ser porque muchos hemos tenido o tienen esa mentalidad de consumismo, más no de inversión. Y porque, como digo, yo creo que es más fácil estar pendiente o saber o ser consciente de lo que ingresamos, de lo que entra en casa, que de lo que sale. Ujú, ¿Vale? Yo hubo una época cuando quise ser consciente de los gastos hormigas, que iba con una libretita. Yo siempre llevo una libretita en el bolso, no por nada, sino porque por circunstancias yo soy de la antigua usanza todavía de papel. Y aunque yo lleve todo en el móvil, en el ordenador, que también va siempre, yo también lo necesito en papel. El papel es mi tranquilidad.
Entonces yo siempre llevo Ah, una libretita en el bolso y hubo una época que durante 6 meses de mi vida apunté absolutamente todo lo que gastaba. Todo lo que gastaba, desde factura de luz, agua, em, la Coca-Cola que me tomaba, el montadito que me comía, todo. y evidentemente ahí notarías en dónde se estaba yendo el dinero. Y es un método brutal, ¿eh? Porque ahí, si vas apuntando cada cosa que gastas, al final de mes dices, hostia, aquí tengo un gasto que se ha ido. Exacto. Y además tienes que apuntarlo, tienes que llevarlo encima y tienes que apuntarlo en el momento, porque tú cuando te tomas, o yo cuando salimos oye, echas un día con amigos y por lo mejor ese día te tomas 3 montaditos, 2 Coca-Colas y un dulce. Créeme que tú después no te vas a acordar de cuánto eran las 3 Coca-Colas en bares diferentes, los 2 montaditos y el dulce en la cafetería. Eso tienes que llevarlo encima y apuntarlo in situ. Y oye, te da un choque. Eres consciente de muchos gastos oye, que quieras reducir o no, no está mal que se haga al menos una vez en tu vida para saber cómo se va el dinero. Sí, eso ya digo, eso es buenísimo porque de esa manera muchos viven por encima de sus posibilidades, Sí, porque no se dan cuenta entonces está yendo el dinero y sí, después dice, ¿cómo ahorro si no tengo para comprar una exacto, vivienda? exacto, Entonces, yo creo que la clave está en organizar nuestras finanzas, es decir, el ingreso, el egreso y demás, ¿no? exacto. O Sí, es verdad utilizar que yo lo hice durante 6 meses, con mm, que se haga durante un par de meses suficiente, que durante porque seis coges un meses. hábito. Claro, Ok. pero que al final hacerlo un mes, tú todos los meses no tienes los mismos gastos. Si este mes te coincide el cumpleaños de tu hermano y otro familiar tuyo, pues ya son 2 gastos que no tuviste el mes pasado o el que viene. Entonces, por lo menos hacerlo 2 meses seguidos. Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona joven que quiere empezar a organizar sus finanzas? Así un consejo rápido. Mira, haz esto y verás cómo te va. Primero, que marque cuál es el objetivo. Que vale, Ujú. quiere organizar sus finanzas, pero ¿quiere comprar un inmueble? O simplemente quiere organizar sus finanzas. Yo Ya. tengo una amiga que tiene sus finanzas muy organizadas y, por ejemplo, pues no es propietaria. Entonces, ¿con qué objetivo? Porque la forma es diferente. Si lo que quieres es ahorrar para comprar un inmueble, con más razón todavía, pero ¿qué objetivo? Que se ponga, que haga lo del cuadernito, al menos durante 2 meses, para ser consciente de los gastos. Y hay muchos gastos, muchos, muchos gastos que va a poder eliminar. Y que esos gastos que pueda eliminar, evidentemente, que no los deje en la cuenta, que en la cuenta está como todo más accesible, ¿no? Ujú. Que ya todos los bancos lo tienen una opción de una cuenta paralela. A ver, lo ideal que abra una cuenta remunerada y que todo el ahorro vaya a esa cuenta remunerada, que haga un estudio de las cuentas remuneradas que hay en el mercado en ese momento, ¿vale? Pero vamos a ponernos a lo básico. Básico, básico, que se abra una cuenta paralela en su misma entidad y que a principio de mes tú has hecho lo del cuadernito durante 2 meses. Tú has contabilizado que de todos esos gastos tú te puedes haber ahorrado un mes, por ejemplo, 200 euros, por poner un número, y otro mes 250. Ya. Bueno, pues no te aprietes tanto. El tercer mes ya deja el cuadernito, 200 euros el día que cobres a la cuenta paralela. Quítatelo de tu cuenta. El día que te entre el dinero, el mismo día que cobres la nómina y te entre el dinero a la cuenta paralela. Esa es la forma de ahorrar. Al final, somos animales de costumbre y nos acostumbramos a lo que hay. Ujú. Si ganamos más, gastamos más. Y si ganamos menos, gastamos menos. Y eso es un punto muy brutal lo que ha dicho, marcar un objetivo. Porque si tu objetivo es comprar una casa, haz el objetivo. ¿Cuánto tengo que ahorrar? ¿El 10, del 20% Exacto. de mi nómina? O porque yo muchas veces también digo que pagar tus deudas también es una inversión, Hombre, por supuesto, porque estarías pagando intereses, ¿eh? por Entonces, supuesto. y un poquito para entrar aquí en las deudas. ¿Cómo hacer que si tienes una deuda de tarjeta de crédito, una deuda personal, una de coche, para acabar con esa deuda y comprar una vivienda? ¿Cuál sería el método que dirías para hacer? Para ir pagando como una forma de bola de nieve para ir pagando Pues esas deudas. el que ya hemos comentado, Ujú. la única forma es ahorrar. Y para ahorrar, cuando tú te metes, muchas veces, cuando tú te metes en un círculo de préstamos personales, tarjetas, de ahí cuesta salir, Ya. ¿vale? De ahí cuesta salir porque ten en cuenta que tú ya no dispones de tu sueldo. Ya dispones de tu sueldo menos esas cuotas. Si encima yo te estoy diciendo que de ese sueldo menos esas cuotas ahorres para cancelar, ya hay complicado. Entonces eso cuesta salir. Pero sí es verdad que hay que hacer un esfuerzo y ir cancelando. Cancela, por ejemplo, primero lo más pequeño, que son las tarjetas, deja de usar tarjetas. O sea, Ujú. utiliza tarjetas, pero la tarjeta de débito. No utilizas tarjeta de crédito. Que mucha gente me dice, no, pero es que la del Corte Inglés. Tampoco. Tampoco, me vale. Deja de utilizar tarjetas. Ya verás el gran ahorro cuando tú dejes de
de financiar en tarjeta, porque es la del Corte Inglés, la del Carrefour, y cuando te das cuenta tienen un gran número de tarjetas. Ya. Porque a eso también voy para poder salir de esto que le llaman la carrera de la rata. Si solamente tienes 3, 4 deudas, pero si solamente quieres pagar tus deudas con tu sueldo, posiblemente no llegues. Pero si tú buscas algún ingreso aparte, también puede ser. Es decir, si yo tengo un trabajo y paralelo a ese trabajo busco la manera, a mí qué se me da mejor hacer? Yo qué sé, dar, por ejemplo, en Fiverr alguna, sabes de diseño, sabes hacer miniaturas para los Por supuesto. youtubers, o sea, de alguna manera crear más ingresos para ir Hombre, por creando, ¿no? supuesto. Ahora, yo siempre digo, empieza, aparte de, por supuesto, si tienes capacidad para hacer un trabajo extra y que te remunere, aunque sea poquito, y poder irlo quitando, perfecto, pero vamos a suponer que no lo tienes. Empieza a quitar lo más pequeño. ¿Qué tienes una deuda de tarjeta de 800 euros? ¿Cuánto cobra? Vamos a poner 1.200, por ejemplo. Y pagas entre todo, te quedas con, no sé, con 800 euros. En un mes no te lo vas a quitar, pero ponte en 3 meses. En 3 meses esos 800 euros tienes que estar quitado. Porque con lo que pagas tienes capacidad para en 3 meses que sí, que evidentemente estamos hablando de una situación extrema en la que ya estás endeudado y necesitas quitarte todo eso, Ujú. ¿vale? Pero es que ya estamos en esa situación. Si no tienes la opción de que un familiar te lo preste, de que tenga un inmueble que puedas pedir o que te ayude, ya ahí no te queda más remedio que Arturo. Claro, a esa pregunta lo que iba ahora, o sea, ¿qué hacer si esa persona está en una situación económica difícil? Es buscar más fuentes de ingresos, ¿no? Para poder ir saliendo de ese hoyo que está. Y de momento, olvídate de invertir, no Hombre, por inviertas. supuesto, Si y no, no, no. paga tus deudas. Cuando ya pagues tu deuda, entonces ya vas a empezar a mirar, yo qué sé, en fondo indexado, en bien raíces, todo eso. Aparte de pagar tus deudas, edúcate, ¿no? Es que ahí cuando tú estás en esa situación no puedes invertir porque es que ningún banco te va a dar financiación. Sí, aparte de eso que Claro. sería Te van insólito a no dar las invertir. típicas tarjetas de crédito o tarjetas revolving, que al final eso es un peligro, porque eso es consumo, consumo, consumo y nunca terminas de pagar. Y como siempre estoy pagando, siempre tengo que jalar de esa tarjeta para poder, porque yo mi sueldo lo Ujú. tengo dividido entre todas las deudas que tengo. Entonces, siempre voy a necesitar más de esa tarjeta. Entonces, ese tipo de tarjetas, en ese sentido, esas financiaciones son un peligro. Cuando entras en ese círculo, salir es complicado, pero se puede. Se Lo puede. único, evidentemente, Con disciplina. claro, a lo mejor a todos nos gusta comer en el bar, que nos pongan la comida por delante y no tengamos que fregar los platos en nuestra casa Sí. el máximo número de días, claro que sí, pero es que a lo mejor si tú estás en esas circunstancias, pues te tienes que llevar el tupper al trabajo en vez de bajar a comer al bar de abajo. Claro, yo ahí en ese punto también digo, por ejemplo, si tú tienes una casa y la casa es amplia, yo sé que es incómodo a veces vivir con otra gente, pero si tú puedes arrendar en Airbnb o una habitación y que te entre más ingresos, pero Hombre, claro, por salir de esa supuesto. deuda, eso sería buenísimo. ¿Recomiendas alguna herramienta o método práctico para gestionar el dinero el día a día? ¿Algún? Pues mira, no tengo ninguna herramienta como tal que yo diga me encanta. Lo que recomiendo es ser consciente, por supuesto, y lo que decía, el ahorro a principio de mes, sacarlo de la cuenta. Lo que esté en la cuenta se va a gastar. De una forma u otra, pero se va a gastar. Quítatelo de esa cuenta y que tú no seas consciente de que ese dinero está ahí. Que no tengas tarjeta de la otra cuenta, por supuesto. Ujú. De la cuenta donde tienes el ahorro, no puedes tener jamás tarjeta que te resulte incómodo el tú sacar o disponer de ese dinero. O sea, que tú tengas que ir al banco, desplazarte, que te resulte incómodo para no tocarlo. Muy bien. Como eres consultora financiera, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un asesor financiero bancario y un consultor como tú? Vale. A ver, en la mayoría de los casos ya hoy día se utiliza como sinónimo, pero no lo son, ¿vale? Ujú. Es un asesor financiero. Es una persona que tú pagas, es como un gestor, es decir, tú pagas un salario mensual o durante un tiempo para que te lleve y te gestione y te asesore sobre tus finanzas. Un consultor financiero es alguien que tú contratas para una operación concreta. Ya, bien. Entrando ya más así un poquito, para ya estamos entrando a la fase final, digamos. ¿Qué parte de tu trabajo disfrutas más de hacer? Ay, a mí me da mucha satisfacción ver a los clientes contentos. A mí me encanta ver a los clientes, es lo que más satisfacción me da. Y mira que ninguna operación es perfecta, ¿eh? Como decía, además, son trajes a medida y hasta la operación que tú cuando la ves dices, esto es súper, esta sale súper rápido. A todas le salen algo. Si no por un lado, por el inmueble, por el vendedor, todas le van a salir algo.
y algo que tú planeabas hacer en 30 días, que tú al cliente nunca le dices 30 días, ¿no? Pero que tú planeas hacer en 30 días se te va a 50, siempre. Pero cuando ves al cliente agradecido, sobre todo aquel cliente que no le salía la financiación en su banco, o que el banco ni lo ha intentado a lo mejor, hay veces que se da la circunstancia, ay, eso gusta mucho. Qué bonito. No es que vamos entrando a la parte final, muchos estarán diciendo, quiero contactar con María, quiero eso. Ahora que no se preocupen, que sigan dando al corazoncito, que ahora vamos Por supuesto. a decir. ¿Qué te motiva a seguir ayudando a personas que otros han descartado? Porque, porque realmente a mí lo que me da mucho coraje es que la mayoría de las operaciones que llegan a mí, Ujú. no todas, ¿no? A ver, yo además soy muy franca. Yo no me gusta que me hagan perder mi tiempo, entonces yo intento no hacerle perder a nadie el tiempo. Entonces, si la operación es no viable, yo digo, oye, Le mira, dices de primera. esto no es viable. Esto Mm, para ser viable, pero como decía, es un traje a medida. Entonces ujú. vamos a matizar una cosa. Es no viable en este momento, en estas circunstancias de tu vida. Eso no significa que vaya a ser no viable para siempre. Entonces, yo te doy además las indicaciones para hacerla viable. Evidentemente son indicaciones que tienes que cumplir a medio plazo, es decir, 6 meses, un año más o menos. Ya. Pero a mí me da mucho coraje cuando me viene un cliente y me dice, no, es que en mi banco me lo han denegado, porque el cliente tiende a ir a su banco, ¿vale? Es que en mi banco me lo han denegado. Y yo veo la operación y digo, bueno, es que, pero esto es viable. Te lo han denegado en tu banco porque es que este no es el enfoque. Entonces, Sí. que esa persona no se pueda comprar una casa, porque no lo han hecho bien un estudio o porque no lo han hecho en el enfoque, pero no por culpa del banco, ¿eh? No nos entendamos mal, que a lo mejor es que ese banco solo admite el tipo de enfoque que le ha hecho y por el que esa financiación no es viable. ¿Me explico? Ujú. ¿Me entiendes? Lo único que es que se tendría que haber dirigido a lo mejor a otro banco y negociar. A mí eso me gusta, o sea, me gusta pelearlo en el sentido de que muchas veces se echan para atrás operaciones por errores de enfoque. Muy bien, por eso si alguien ha pensado que comprar una casa se le hace o sea, difícil, aquí María nos va a decir ya después dentro de un rato cómo vas a comprar tu casa. Em, ¿Cuál han sido uno de los retos más grandes en tu carrera y cómo la has resuelto? En mi carrera profesional entera, Sí, sí, o sea, en lo que sea, en el tema de créditos, sí, esta operación fue difícil, pero al fin lo logré, o sea, una cosa de esa. no sabría decirte una porque como te digo, toda tiene sus matices, toda tiene su... ¿Algún reto o anécdota digas, pues, mira, un día pensé que no iba a salir, pero al final lo logré, Pues una cosa de mira, esa. una que hicimos una reestructuración de deuda que tenía varias hipotecas, era un chico, lo que pasa que sí es verdad que profesionalmente pues, estaba muy bien situado, Ujú, entonces nos respaldaba su estabilidad laboral, ¿vale? Y su antigüedad laboral en la operación. Pero tuvimos que hacer una reestructuración de deuda bastante gorda con una cuádruple garantía. Eso que estábamos hablando de la doble garantía anteriormente, pues con 4 inmuebles. Entonces, además, sí es verdad que esas operaciones, bueno, pues todo lo que no es estándar ni sencillo, no es imposible, pero es más lento, lleva más largo tiempo. O, por ejemplo, el típico, esta zona nuestra se da bastante, yo no sé si en otros puntos de España se da tanto como aquí, autónomo que está asfixiado a más no poder con los impuestos y pues no declara la realidad de lo que ingresa. Entonces, hay que demostrar, no al banco, no a Hacienda, por supuesto, al banco, ¿vale? Pero hay ujú. que demostrar esos ingresos que él declara son una parte, pero que hay más ingresos. Entonces, claro, ese tipo de operaciones son operaciones que hay que pelearlas bastante. Bien, bien. Bueno, para ir ya casi terminando, equipo, ¿se puede decir unas par de preguntas? A ver, ya va las últimas preguntas y ahí sí ya. Vale. La Mela comenta, si tienes el efectivo para comprar una licencia de taxi por 100.000 euros, ¿es mejor pedir un préstamo o pagarlo? Tienes el efectivo por 100.000 euros. ¿Tienes más efectivo o solo 100.000 euros? Si tienes justo eso, hombre, yo te diría que no te descapitalices totalmente. Que te descapitalices en mayor parte, pero no totalmente, porque te puede surgir un imprevisto. Y siempre cuando tú vas apurado de tiempo, pedir una financiación siempre va a ser más caro que cuando la pides con tiempo y la estudias, ¿vale? Ya. Entonces yo te diría que te quedaras con algo, si lo que tienes son 100.000 justos. Si tú tienes más cantidad y oye, tú dices, no, mira, yo me quedo con un colchoncito de unos 20, 30.000 euros porque tengo más cantidad, no Se, pidas financiación, págalo tú. Ahora todavía no. con ese dinero, perdona, con ese dinero se puede hacer una pignoración, por ejemplo, para comprar, si tiene ese dinero en efectivo, pignorar al banco y comprar. Sí. ¿Cómo sería Lo ese único que, proceso? como le decía, es que mucha gente me pregunta lo de si tengo el dinero lo pido,
o no lo pido. Ujú. Ahora mismo, en este momento, es que esto no es algo general, que yo diga, mañana te va a seguir valiendo. Ya. En este momento, si lo tienes, hazlo con tu dinero. No lo pidas. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, por el coste de la financiación ahora mismo, ¿vale? Hace 3 añitos y medio, cuando el Euribor estaba negativo, el tipo de interés estaba muy bajo y era dinero, por decirlo de alguna forma, dinero casi gratis. Ahí no convenía descapitalizarse. Ahí convenía, pues, tú quedarte, tú a lo mejor si te iba a costar 100.000, como decía la chica que nos estaba viendo, si te iba a costar 100.000, pues a lo mejor tú aportar 20 y pedir 80, Ujú. porque era muy barato. Ahora mismo, si lo tienes, interesante que lo pagues tú, porque no está tan barato Muy bien. los créditos. ¿Hay alguna más? Shirley Mayer 701 saluda, hola y comenta cómo o qué debo hacer para ir pidiendo préstamos personales en el banco si tengo una deuda con un interés alto y también un piso con reformas. No sé cuál de los dos hacer primero. Vale, hemos dicho que tiene, perdón, una deuda con un interés alto Sí, y un piso con reforma. sí, por reformas entiendo, por hacer reformas o a reformar. Vale. ¿Y préstamos personales? Porque lo ha puesto en plural, creo que me lo has leído, ¿no? En plural. Si no sabe qué hacer primero. A O ver, sea, el piso que está pagado, o sea, ¿tiene no. para reformar el piso? Lo primero, si entiendo que sí, lo que tiene, que si dice que tiene un piso con reforma es que tiene una hipoteca, ¿no? Exacto, Lo primero, los personales. Deudas de tarjeta, yo siempre lo haría en este orden. Deudas de tarjeta tipo tarjeta revolving o tipo financieras tipo Cetelem, Cofidis, etcétera, etcétera. Préstamos personales de bancos tradicionales, por llamarlos de otra forma. Ujú. Y lo último, la hipoteca. Las hipotecas siempre son lo más barato. Por muy cara que sea tu hipoteca, siempre va a ser más barata que un personal. Muy bien. Pues bueno, si ha gustado a los que están en directo, ahí dar al corazoncito y compartir el video. Ahora llegó el momento de a María. Seguro que muchos quieren contactar contigo. Yo encantada. ¿Y Bueno, yo por dónde te pueden supuesto, encontrar? O sea, dilo todo abiertamente. pues mira, yo trabajo para una empresa que se llama Agora Finance. La empresa realmente está situada, bueno, la empresa realmente está situada, no, la matriz de la empresa está en Madrid y yo estoy aquí en Andalucía. Sí es cierto que damos cobertura a toda España. Em, en Madrid tenemos también más compañeros. Yo estoy situada en Andalucía, pero vamos, que igualmente doy cobertura porque ya hoy día, gracias a Dios, con los ordenadores, da igual dónde tengas que atender al cliente. No sé si te dejo después mi tarjeta, Rodri. Sí, después lo dejamos de todas maneras en YouTube, Vale, en la descripción, todo lo perfecto. que a dónde Por te si puede quieren llegar, la página contactar. web y todo lo ¿Vale? demás. Sí, Ujú. como yo siempre digo, el teléfono suena y más hoy día con las ofertas de Endesa, telefonía móvil. Entonces yo además siempre lo digo, por favor, o un email o un WhatsApp, que yo funciono perfectamente por WhatsApp, contesto y ya cuadramos cita para la llamada, por Muy bien, pues supuesto, entonces vamos a dejar en la descripción del del vídeo. video de YouTube, ahí nos da. ¿Dónde te gustaría estar profesionalmente dentro de 5 años? Uy, pues a mí me gustaría seguir aquí, evidentemente con más recorrido, con más aprendizaje, por supuesto, con más clientes, pero a mí me gustaría seguir aquí, yo me gusta mucho lo que hago. Es que es cierto que todo el mundo tenemos en todas las profesiones días malos, días buenos y días regulares, que eso Es que esa es la esencia de la vida, digo yo. sí, pero que a mí me gusta lo que hago. O sea, al final, mi marido me lo dice mucho, cuando a lo mejor me da un día, cuando tú te organizas, porque sí es verdad que, bueno, por supuesto yo tengo mi horario laboral, pero al final, como mi trabajo va en el ordenador y yo, pues mi ordenador está en casa, pues sí es un poco que te organizas, ¿no? Y a lo mejor cuando yo empiezo muy temprano, yo empiezo a las 6:30 de la mañana, por una sencilla razón, porque a mí de 6:30 a 8:30, gracias a Dios, no me llama nadie. Entonces, en esas horas, toda la parte de informes y productividad la adelanto muchísimo. Cuando yo dan las 9 de la noche y a lo mejor él está allí sentado al lado mío y me dice, ¿todavía? Él me lo dice, dice, es que te encanta lo que haces. Y es que me gusta, si no, yo evidentemente, cuando llego a las 9 de la noche, después yo no abro el ordenador, a mí yo quiero, me sigo viendo aquí, lo único que evidentemente evolucionada, por supuesto. El punto que ha dicho, que te gusta lo que haces, eso valdría para otro podcast porque eso es buenísimo, porque cuando una persona trabaja en lo que le gusta, en lo que le apasiona hacer, al fin y al cabo no es trabajo. Claro, no, a O ver, sea, se enfoca obviamente de otra hay forma. altibajos como todo Claro, en la vida, porque yo digo que es la esencia de la vida claro, porque si fuera todo plano fuera aburrido, ¿no? O sería sea, aburrido. pero qué bonito. Se enfoca de otra forma, es verdad. Ujú. Pues fenomenal, para terminar. Imagina que tú has ayudado a muchas personas haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta,
pero por algún motivo tienes que irte de esta tierra. Pero tienes que dejar dos cosas, dos consejos, dos frases, lo que sea, para el mundo. Uf, ¿Cuáles qué cosa serían? más difícil, por favor. ¿Cuáles serían Qué esas? cosa más difícil. Algo que digas, pues, con que hagan esto, sus vidas queda resuelto. ¿Qué cosa más difícil? Pues es que yo creo que si me tengo que ir, yo tiraría más para el sentimentalismo que para la economía, la verdad. La última vez que quisimos, estaba el último entrevistado, lo pregunté lo mismo y dijo, mira, justo, yo siempre pienso todos los días en que algún día voy a partir, porque evidentemente todo el mundo nos vamos a Claro, ir de aquí. por supuesto. Y además yo soy de las que piensa que todos traemos la fecha de caducidad puesta, aunque gracias a Dios nosotros mismos no sabemos nuestra propia fecha de caducidad, ¿no? Exacto. Pero yo estoy segura de que la traemos puesta. Evidentemente yo, como te digo, tiro más al sentimentalismo, que tú no sabes cuándo va a ser el último día, que todos tenemos esa fecha de caducidad y que el dinero, por supuesto, ayuda. Porque es que a mí lo que me gusta y, como te decía, la satisfacción de ayudar a las personas, además, y de esa alegría cuando tú las ves, el dinero ayuda, evidentemente, pero al fin es Total. dinero. Eso no te lo vas a llevar. En los pisos que tú te compres, por mucho te facilitan la vida, pero eso no te lo vas a llevar. Sí, porque yo nunca he visto a nadie yendo al cementerio con una casa atrás, otro. Eso se queda todo aquí. Ujú. Entonces, al final, lo que te llevas son las experiencias, las personas. Ahora, evidentemente, que se vive mucho más cómodo con un resguardo. Y que eso, pues, te puede hacer, si lo haces bien, te puede hacer mucho más fácil el emplear tiempo o el disfrutar de tiempo o de experiencias con tus seres queridos, por supuesto. Entonces sería un punto de que disfruten de sus seres queridos. Hombre, por supuesto. Yo soy de las que siempre digo, y además yo soy de las que entra en casa o sale en casa y besos que me dicen, es que eres muy cariñosa, besos y te quiero y porque, por el hecho de, yo es que no sé cuándo me voy a ir, pues por si acaso no te lo puedo decir otra vez, ¿no? Entonces sería un punto de que sean cariñosos en casa con vuestra Y que no familia. quede nada por decir. Ya. Que ¿Y el otro? otro, con lo que me ha costado uno, por favor. Bueno, No sabría decirte, Rodri. Yo creo que en realidad se resume ahí. Que no te llevas nada físico, que al final el dinero físico, que te ayuda a estar mucho más cómodo, por supuesto, y que te hace vivir mejor, ¿vale? Pero al final es algo físico, tú no te vas a llevar nada de eso. Tú lo que te vas a llevar es lo que hayas disfrutado, lo que hayas aprendido, que nunca se deja de aprender, y las experiencias con tus seres queridos. Que disfrutes de eso. qué bonito. Para terminar, es el último. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Me estás preguntando, no es muy complicado al final. Mi definición de grandeza. Mi definición de grandeza va quizás de la mano con nobleza. Quizás para mí son, sin ser sinónimos, porque no son sinónimos, pero para ser grande hay que ser noble. Si no, no se puede. Bravo, María. La verdad que he disfrutado con esta charla. Yo No también. sé si algo te queda que dice, mira, esto me hubiese gustado decir. Algo. Creo que lo hemos dicho todo, creo que lo Sí, hemos ¿no? repasado todo. No sé, esperemos qué dice la audiencia, pero la verdad que yo he disfrutado de esta charla Y yo, y muchísimas gracias por me ha invitarme. encantado de verdad. Pues muchas gracias y a todo. Comparte este video y espero que te haya servido. Recuerda, tu mente, tu tiempo es tu mejor activo. No la desperdicies. Chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio. Tiene su cerradura. En este caso, ¿cómo lo tienes? Igual, tienen cerradura cada habitación, tienen televisión. Si buscas entretenimiento o querés ganar dinero ya, mejor No, búscate olvídate. otro que no, olvídate, esto es poco a poco. La cosa, y sobre todo también tener claro eso, que yo, por ejemplo, no quiero depender de nadie, ni de nada. ¿Cuál es la diferencia entre un alquiler tradicional y alquiler por habitaciones? Bueno, fiscalmente, ¿te refieres?